¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a Más Allá de la Marca Personal. Como siempre, un gustazo el poder compartir con vosotros este ratito lleno de experiencias, de vivencias, de aprendizajes, de éxitos, de fracasos, de aciertos, de errores, siempre con la idea de encontrar esas vivencias de las que podamos aprender, de las que podamos llevarnos algo en nuestra mochila y que nos ayuden a gestionar nuestro día a día de la mejor manera y todo ello siempre aderezado con mucha inspiración, que es la que nos dan las personas que nos acompañan desde la mayor de las generosidades para compartir sus experiencias, de manera que todos nosotros podamos aprender. No sé si tuvisteis la ocasión de ver algunos de los directos que tuvimos la semana pasada. Me estoy acordando, por ejemplo, el de María Guerrero, que en un momento dado pues le preguntó Juana, le dijo, oye, María, ¿tú cómo consigues conciliar tantos proyectos, porque habló de un montón de proyectos, con tu vida personal, como a ti como mujer, como madre, como todos los ámbitos que tienes, ¿no? Y dijo que ella había aprendido que al final había que decepcionar un poquitín cada uno, todos los, bueno, todos, pero algunos de los distintos ámbitos o roles que tenemos, ¿no? A veces hay que, pues bueno, decepcionar un poquitín a nuestro yo que quería haber hecho otra cosa o decepcionar a algún familiar un poquito, siempre algo que sea asumible, ¿no? Y de esa manera, pues aprendía a encontrar el hueco para ir avanzando en los distintos roles que tiene. Me gustó, me pareció muy interesante poner ya en la perspectiva de que, oye, es posible que no lo consigas todo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte y también por saludar. Carmen, muy buenas tardes. Bienvenida. Y otros de los aprendizajes, pues estoy pensando en el de Christian Corban, que decía que una cosa que le ocurrió a él, que él tuvo pues varios episodios de emprendimiento y en uno de ellos pues se hundió totalmente y ahí pues se dio cuenta de que algunas personas aparecían para decirle te lo dije, te ibas a equivocar, ya te lo dije y que al final el pensamiento que él se lleva de esas situaciones es que esas personas que muchas veces no hay que tomarlas tan en serio porque lo que ocurre es que no se han atrevido ellas a hacerlo y entonces pues tienden a desahogarse diciéndote que no lo tenías que haber hecho, pero que en realidad están proyectando esos miedos, ¿no? También, mira, ¿qué tal Maribel? Bueno, y saludando por aquí, que nos encanta leeros. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidas. Y también pienso en el directo que tuvimos con Raquel Cerver, una experta en Facebook, que nos habló de su viaje pues, alrededor del mundo y nos dijo que a ella le había servido mucho a la hora de reinventarse, que hablaremos también de eso con la persona que nos viene a acompañar hoy, el trabajar para otra persona antes haciendo esas funciones. Ella es experta hoy en marketing digital y en Facebook y en Google, en todo el tema de anuncios, y que antes trabajó, antes de lanzarse por su cuenta, trabajó en una agencia y eso le sirvió para coger la experiencia para después lanzarse por su cuenta. Entonces, nos dijo que es una manera muy fácil o más fácil de comenzarse, de entrar en un mundo distinto, coger experiencia, encima te pagan, es verdad que tú también estás aportando, lógicamente, pero vas aprendiendo y los errores, pues oye, son más asumibles muchas veces por una empresa que no uno solo, que a lo mejor no tienes tanto margen. Bueno, Rufino, ¿qué tal? Maribel, Diego, un abrazo, ¿cómo andas, amigo? Me alegro de verte ahí desde Argentina. Buenas tardes desde Madrid, Keka. Bueno, pues como sabéis, hoy vamos a estar hablando con una mujer que ha tenido que lidiar con una responsabilidad desde muy joven importante, una responsabilidad eh, casi en ámbito familiar, ¿no? Bueno, pues le vino por circunstancias que todos a veces tenemos que tener, pues a ella le vino una responsabilidad, ahora queremos entender cómo la gestionó ella desde jovencita, ya liderando en una empresa pues con unas raíces más clásicas o más de un liderazgo pues más clásico, ¿no? De la época quizá de los 80 o de los 90 y ella entró de jovencita, una mujer jovencita, pues a liderar una empresa y a gestionar un cambio, ¿no? Y cómo lideró todo eso y qué es lo que se llevó. Vamos a hablar también de reinvención, vamos a hablar de cómo gestionar empresa familiar, vamos a hablar de miedos, de reinvención a nivel de empresa y a nivel individual también. Hablaremos de indagación apreciativa y sobre todo también de todo el tema de liderazgo apasionante y cómo debemos humanizar ciertas cosas que en ocasiones no están ahí. Bueno, pues Borja, ¿qué tal? Sara, como siempre, os invitamos a que pongáis comentarios de las frases que os vayan resonando, que seguro que va a haber muchas reflexiones que hoy nos va a regalar, en este caso Loida, que es la persona que hoy nos viene a
a acompañar. Os invitamos a que dejéis vuestras reflexiones y también cualquier pregunta que tengáis, dejarla por el chat, que se la iremos trasladando a nuestra querida Loida en la parte final para que ella os la responda. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Así que ya sin más, os presentamos, os invitamos a que conozcáis, si no la conocéis, y os invitamos a que la sigáis, si no la seguís, a nuestra querida Loida Primo. Loida, ¿cómo estás? Arratsaldeon, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Encantada de estar con vosotros, en Más allá de la marca personal. Muchas gracias a Fernando y a ti por invitarme. Y nada, y encantada de saludar también a vuestra audiencia y bueno, y en ese alineamiento de poder aportar valor en esta tarde a las personas que nos escuchan y a las que luego nos podrán ver. Gracias, Javier. Un placer. Bueno, pues hoy en primer lugar darte la bienvenida a nuestro espacio, como dices, y en segundo lugar agradecerte también la oportunidad de poder compartir contigo esa experiencia vital que has ido teniendo a lo largo de todos estos años y también parte del conocimiento que tú ahora estás aportando a través de todo el valor que aportas a esas empresas con las que trabajas. Así que, en primer lugar, la bienvenida y, en segundo lugar, agradecerte la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Pues normalmente comenzamos Loida, por el periodo de la universidad, en este acompañamiento para, como digo, para extraer esos aprendizajes que has ido adquiriendo. Y aquí hemos tenido, podemos decir, dos grandes bloques de personas, ¿no? Aquellas que tenían una vocación enorme, que a lo mejor te dicen, no, Javi, yo desde los 3 o 4 años ya tenía muy claro que quería hacer esto, y ahí hemos tenido artistas, escritores, médicos también, bueno, distintos perfiles, ¿no? Y luego tenemos otro grupo de personas que, entre los cuales estoy yo, por cierto, que cuando le preguntaban con 16, 17 añitos qué querían hacer, decían, pues mira, no lo sé, no lo tengo muy claro, y al final terminaban estudiando una cosa u otra. En tu caso, ¿dónde te encuentras ubicada? Porque tú estudiaste económicas y ahora te estoy preguntando por esa Loida de 16, 17 añitos que le preguntan, oye, a ti el mundo de la empresa, empresariales, ¿eso cómo te va? ¿O cómo te veías tú con esos 20, 21 añitos para cuando salieras al mercado laboral? Bueno, yo siempre he tenido claro que me encantaba negociar. Me encantaba negociar, me encantaba interactuar con la gente, Javier, me encantaba, mi aprendizaje mayor está en las personas y ya desde niña estaba hablando con las personas mayores, con las personas más jóvenes. Siempre he sido delegada de curso, pero delegada de curso, no, hombre, la verdad es que he sido muy buena estudiante porque yo siempre creía que era mi forma de agradecer a mi aita, a mi padre y a mi madre lo que me estaban dando. Y la verdad es que me ha gustado siempre estudiar, pero he sido de estas niñas que estudiaba, sacaba muy buenas notas, pero me lo pasaba súper bien también y disfrutaba un montón. Y era delegada de clase, pero no la empollona ahí que venía la delegada de clase, sino profesores delegaban en mi persona pues para organizar fiestas de fin de curso, encuentros con los padres, y yo era la que mejor me lo pasaba siempre, y la verdad es que siempre buscaba la fórmula. El viaje, me acuerdo, de octavo de GB, que no nos dejaban irnos, y yo hice una reunión con los padres tranquilos, que todo va a ir bien. O sea, siempre negociando, siempre buscando el lado humano, el lado amable. Bueno, me ha encantado siempre interactuar con la gente y, bueno, discurso y palabra la tengo heredada de mi mentor y de mi aita, y yo creo bueno, pues que he tenido claro que el mundo de los negocios me apasionaba. Vendía cosas, gestionaba cosas, organizaba, siempre he estado liderando en mi escala pues diferentes proyectos y me parecía emocionante. Me inventaba juegos de tiendas y tenía una tienda de no sé qué y vendía no sé qué y, bueno, pues apasionante. Siempre me ha encantado el mundo de la negociación. Y es claro, también ahí tenías la influencia de tu padre, como decías, don Carlos, pues eso, propietario de una empresa que seguro que ya te trasladaba ciertas cosas en casa, ¿no? Se oían en la mesa. Ahí no, no, eso no es. ¿No se oía en casa nada? No, porque mi padre era un hombre discreto, mi padre
era un extraordinario empresario, pero la verdad es que no hablaba de sus proyectos empresariales ni de cómo le iba y eso no lo trasladaba mucho, pero sí su alma negociadora estaba latente todo el rato. Íbamos a un supermercado, íbamos de viajes, como yo esto lo observaba siempre en nuestro entorno, pues cómo mi padre tenía ese don de gentes, cómo interactuaba con la gente. Esta parte sí que la he visto en él desde niña, ese don de la palabra, ese carisma, ese talante especial que tenía. Ganarse a la gente, ¿no? Ganarse a la gente con la palabra fácilmente, ¿no? Sí. Pero lo que es el mundo de la empresa, yo no lo he mamado de pequeña porque de hecho no tenía ninguna intención de trabajar con él y entonces a pesar de que la relación con mi padre era una relación extraordinaria, mi padre para mí, bueno, pues siempre fue un referente, pues tenía una relación muy buena, muy especial, indescriptible. La verdad es que mi amor hacia mi padre, que aunque hoy ya no está en este mundo, persiste. Es una cosa que no la podíamos explicar ni él ni yo. Teníamos como un feeling muy especial, mi padre y yo. Y entonces, pues bueno, pues esa forma que él tenía, yo le observaba cuando hablaba con la gente y también mi ama, mi ama también es una mujer muy espectacular en cuanto a su forma de expresarse y de hablar. O sea, que tenía un tándem fantástico. Tú sabes que los hijos tenemos dos opciones cuando somos pequeños. O copiamos modelos o los repudiamos. Y en mi caso yo he copiado muchos modelos de mis padres, sobre todo seguramente de mi padre, pero tengo muchas cosas de mi ama también. Qué bueno. Me está recordando cuando tuvimos a Alex Rovira aquí, al escritor, Sí. yo le pregunté, él tiene 3 hijos, y le pregunté, oye, tú, Alex, seguro que como escritor y como amante de los libros has intentado inculcar de alguna manera ese amor por los libros a tus hijos, ¿no? Y me has recordado lo que estás diciendo porque él me dijo, Javi, para inculcarle algo a los hijos, no digas, haz. Entonces, él lo que decía era que él ha conseguido trasladarle ese amor a sus hijos porque le veían imbuido, absorto por los libros y entonces al final decían, oye, pues tiene que haber algo en los libros, ¿no? Entonces, ahora que a mi padre le interesa. Ahora pues voy a ponerme a leer. Entonces, lo que estás diciendo, ¿no? Que tú al final también de alguna manera se reflejaba en ti eso que tú veías en tu entorno, en tu padre y en tu madre, y eso pues se ha trasladado luego a tu forma de ser probablemente y a tu forma de actuar. Porque cuando tú terminas la carrera, has dicho que tú no tenías intención de trabajar con tu padre y de hecho empiezas tu desarrollo profesional en un mundo distinto, como es el mundo de la banca, ¿no? ¿Cuál era tu idea en ese momento? Mira, yo tenía claro, yo me acuerdo cuando estaba en selectividad, que con mi aita hablábamos y, hija, ¿y qué carrera? Porque mi padre era un hombre muy persuasivo, ¿no? Un gran vendedor, el mejor vendedor que he conocido en mi vida, de hecho. Él me decía que yo era capaz de vender polos en el Polo Norte y yo le decía, claro, lo he aprendido del gran maestro, o sea, es imposible que no sea capaz de venderlo cuando tú eres capaz de eso y de muchísimo más. Entonces, cuando yo terminé la carrera, o sea, mi aita me decía en selectividad ya, ¿tú qué carrera vas a hacer, hija? Y yo le decía, yo hago de ciencias, aita. Yo haré químicas, que se me daba súper bien, cogí números y cogí ciencias cuando tuve la especialidad y los números siempre se me habían dado muy bien. Entonces le dije, haré algo de química. ¿Químicas vas a hacer? Pero eso no tiene salida. Digo, oiga, no importa, lo importante es algo que realmente me guste y que yo me pueda desarrollar. Y le diría, bueno, igual hago económicas. ¿Y empresariales no te planteas? Digo, pues no, empresariales no, porque yo no quiero trabajar en tus empresas, le decía. De hecho, mi opción fue licenciarme en económicas, que también era licenciatura en económicas y empresariales, especialidad internacional. Pero yo me hacía la idea, Javier, como que quería algo como científico. Y lo de químicas al final, aunque lo puse, lo desestimé y me quedé con económicas e hice la carrera de económicas. Cuando empiezas en ese desarrollo profesional en el mundo de la banca, como decimos, ¿qué es lo que te hace dejarlo después de un año? Bueno, yo termino la carrera, tengo la oportunidad de trabajar en banca y aprendo, porque de todo aprendemos, Javier. O sea, el proceso de aprendizaje del ser humano, que es constante y evolutivo, pues bueno, pues está en cada paso que damos. Y aprendí mucho y aunque la propuesta inicial al finalizar la carrera por parte de mi insistente, tenaz y constante padre era, hija, ven a la empresa. Y yo le decía, tienes 2 hijos más. A mi hermana la mayor y a tu hijo hombre, que es el pequeño, mide 2,10 m, porque somos todos como muy altos, digo, y tienes ahí opciones.
Y él me decía, y ella, pero tú no quieres. Y yo le decía, no, yo no quiero trabajar contigo. O sea, yo me quiero hacer mis mundos, desarrollarme mis negocios, ya veré a ver qué soy capaz de montar, no sé. Y entonces empecé en banca, pues bueno, y aprendí mucho en banca, pero lo cierto es que, bueno, pues vivía con él, me acuerdo, Javier, y me preguntaba, ¿qué tal, hija? ¿Cómo te ha ido el día? Digo, pues muy bien, esto el primer día, el segundo día, el tercer mes, el cuarto mes, pero la verdad es que me aburría un poco, Javier. Me Claro. apetecía buscar algo más. Y entonces, cuando terminé, bueno, tuve opción de continuar, pero decidí no hacerlo. Mientras buscaba otro proyecto, un año más tarde le dije, oye, Aita, tengo opciones de poder ir a la empresa durante un tiempo pequeño mientras, un poco como puente, pero solo 3 meses. Casi como unas prácticas, ¿no? Como unas prácticas. Así como unas prácticas. Y entonces mi Aita me dijo, claro, hija mía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Puedes venir el tiempo que quieras. Digo, no, no, solo 3 meses. Digo, ¿en qué te puedo ayudar? Digo, porque también mis conocimientos son escasos. Y entonces él me dijo, necesito montar un departamento de compras. Porque la empresa no está nada profesionalizada y entonces necesito montar un departamento de compras. ¿De qué era la empresa? Para que la gente ponga un poco de contexto. Nosotros fabricamos colchones, bases, almohadas, camas articuladas. Eso Mi es. marca, Colchón Laxi. Si tu colchón tiene más de 10 años, no tienes colchón, que supongo que a muchos de los que estáis aquí este eslogan os sonará. Entonces, la empresa tiene 54 años de edad y empezó pues desde la quinta de Picolín, de Flesch, de Gas, bueno, pues grandes colegas, competidores que continúan en un sector muy maduro, muy complicado y ahí continuamos luchando con algo tan importante, Javier, como es el mundo del descanso en vida, no el mundo del descanso eterno. Y entonces, De lo importante que es descansar bien, liberar nuestros puntos de presión, no sanar, porque los colchones hasta la fecha no sanan, pero sí ayudan a nuestros dolores de espalda, a liberar nuestros puntos de presión. Y no haré un eslogan de lo que significa el mundo de los colchones, porque yo sí que lo llevo en vena, Javier. Así que vamos a ver el mundo Laxi. Y así entre 3 meses me dijo mi Aita, oye, Loida, ¿qué te parece si empiezas un curso de formación de un curso básico de compras con ARCE? Y le dije, bueno, pues fantástico, pues estudias por las mañanas y a la tarde vienes a la empresa. Digo, vale, ¿cuánto dura el curso? Porque solo voy a estar 3 meses. Sí, hija, dura 3 meses. Bueno, Javier, empecé haciendo el curso básico, hice el superior, monté el departamento de compras y han pasado 24 años. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué recuerdas en cuanto a aprendizajes o cosas que te llamaron la atención al entrar en el mundo empresarial? Lógicamente hay varios condicionantes. Hay uno, que eres joven. En estas empresas te encuentras con personas que tienen mucha más experiencia que tú, que llevan muchos años. Segundo, también eras una chica, que yo no sé si eso influía en esa empresa o no, por algún aspecto. Y luego también aparte de que tú eras del dueño. Metiendo ese combo y además sin experiencia en el sector, ¿te encontraste más facilidades o más dificultades? ¿O fue un mix de unas cosas mejor y otras peor? No, no, todo dificultades. Todo dificultades. Absolutamente. Ninguna cosa fácil. Ser la hija de papá. Ser Claro. mujer en un sector absolutamente, no diré machista, diré masculino. El mundo del descanso, además con la connotación que tiene también el colchón. Porque el colchón tiene la connotación de que pasamos un tercio de nuestra vida en la cama, pero claro, pasamos un tercio durmiendo o pasamos un tercio, lo que sea, disfrutando, enfermando. Bueno, pues la cama tiene ciertas connotaciones que en el mundo de la mujer no casan. O no casaban o trabajamos porque casen, porque tampoco te creas que ahora mismo hay muchas directivas en mi mundo. Entonces era joven, mujer, hija de papá y sector maduro del mundo del descanso. Sin experiencia, recién licenciada, con muy poca experiencia profesional y además con una complejidad que yo desconocía. El primer día que llegué a la empresa ya la calibré, ya la vi. Hoy utilizo la palabra calibrar, pero por aquel entonces dije, pero ¿quién narices es este hombre al que llaman Don Carlos? De repente me encuentro a un padre que no reconozco. Lo veo perfectamente inmaculado, elegante, con ese carisma que él tenía, alto. Esto era igual que en casa, pero su lenguaje no verbal, Javier, no tenía nada que ver con mi Aita. Era un hombre serio, con un lenguaje no verbal duro, con una impronta paternalista, pero a su vez
muy verticalizada. Ya no solo en su forma corporal, como te decía, sino su ceño fruncido detrás de sus gafas grandes. No lo reconocía, Javier. Me acuerdo que llegué, me senté en una mesa y yo le veía cómo se movía y todas mis miradas no iban hacia la gente, iban hacia don Carlos. ¿Quién era don Carlos? ¿Qué hombre todo el mundo llamaba, respetaba, amaba y recelaban? Había ahí un mix de muchas sensaciones y tenía un poder, pero relativo, porque yo sentía que mi Aita tenía mucho miedo y se ponía una coraza, con lo cual su comunicación no tenía nada que ver con la comunicación que yo había aprendido de él. Cuando tú sales de ese primer día y no sé si vuelves con él en el coche a casa o te vuelves tú por tu cuenta, pero ¿hablas con él algo de eso o no? Absolutamente. Le digo, no, ¿Qué absolutamente. haces? La relación con mi padre, te vuelvo a repetir que era una relación absolutamente estrecha, hablábamos de todo. Además, yo era la única persona que podía decirle cosas que nadie era capaz de decirle, Vale. pero nadie, ni mi madre, ni su entorno, nadie, ni su equipo, nadie. Entonces, lo primero que le digo es, ¿quién narices eres en esa empresa? ¿Por qué, hija? Digo, primero, esto del don Carlos, que ya sabía que te llamaban así, o sea, me parece too much. Y segundo, ¿por qué eres así? Y dice, ¿Para qué? ¿cómo me ves? Digo, noto miedo. Y él empezó a hablar. Y entonces me empezó a contar la situación que él estaba viviendo, de la cual era completamente desconocedora, no solo yo, sino mi familia, de la que nunca tampoco supo mucho de mi padre, ni mis hermanos, ni mi madre. Se han enterado posteriormente, años después. Ya mi padre llevaba liderando este proyecto 30 años, Javier. Mi padre llevaba en el mundo del colchón Laxi, empresa fundada por él. Él venía de seguros, venía de trabajar en otras empresas, pero este proyecto empresarial ya llevaba andando 30 años, que se dice pronto, pero ya es un bagaje de empresa longevo. 30 años hoy no aguantan muchísimas empresas, imagínate. Claro. Esta empresa que ya llevaba una andadura, yo como te digo, larga. Entonces, don Carlos, bueno, vivía una situación muy complicada como empresario en Euskadi y esto le hacía estar rodeado de muchos miedos y tener que lidiar con un complicado sindicato de la extrema radical izquierda que había cogido mucho poder en la empresa. Y de todo esto yo me fui enterando día a día, cada mañana era una historia nueva. Yo iba en mi coche, mi padre llegaba más tarde, por las noches hablábamos en casa, me metía en su despacho y yo le hacía preguntas. Iba descubriendo el mundo terrible en el que mi padre se encontraba, Javier, del cual, como te digo, me hizo todavía amarle más, todavía querer cuidarle más y todavía querer intentar ayudarle en lo que yo pudiera más por amor. Cuando tú entras ahí, claro, ya lo de los 3 meses ya se esfuma, entiendo que dices, esto ya no hay por dónde cogerlo. No. Y tú dices que por amor, fíjate qué bonito, decides continuar en la empresa para ayudar a tu padre en una situación retadora, cuando menos. ¿Cuáles son tus primeros pasos? Viendo un poco el reto que tenías y desde el amor por ayudar a tu padre, que entiendo, muchas veces cuando nos planteamos un objetivo, corrígeme si no lo ves así, es mucho más fuerte el compromiso hacia un objetivo si es para otros. Porque si tú quieres conseguir algo para ti, tienes Total. Una fuerza que puede ser 10. Total. Pero si es para tu padre, tu hijo, tu no sé qué, Total. El compromiso es absoluto. Ya dices... Es absoluto. Absoluto. Es absoluto, Javier. Yo lo que intuyo, porque una de las aptitudes primeras que yo fui desarrollando, pero que tampoco desde el nivel de inconsciencia total, yo me iba moviendo por la pura intuición. Siempre había hablado con la gente. Para mí comunicarme era algo fluido. Claro. Entonces, don Carlos estaba muy preocupado en cómo me presentaba a la gente de nave. La empresa era piramidal en toda su extensión. Era vertical y piramidal. Pero piramidal también físicamente. Las oficinas estaban arriba, abajo estaban los mandos intermedios y en base estaba mano de obra directa, que era un zulo. De hecho, el primer capítulo de mi libro se llama así, del zulo al paraíso. Era un zulo real, eran 7.000 metros cuadrados,
no había habido posibilidad de crecimiento horizontal. Entonces mi padre lo que hacía, célula productiva nueva sobre piso, sobre piso, sobre piso. Entonces era un entramado que endurecía y encarecía terriblemente el escandallo de los productos y del proceso productivo, pero como por aquel entonces todo el pescado estaba vendido, no era tan importante el costo primo, ni la materia prima, ni el coste, ni el resultado de los márgenes de producto por producto, porque mi padre tenía 3 modelos de colchones. Yo hoy tengo más de 25 modelos de colchones, 3 largos, 8 anchos, medidas especiales. Bueno, en fin, tenemos un catálogo súper amplio. Mi padre tenía 3 modelos, el Alba, el Olimpo y el Benjamín. No tenía más, que los sigo manteniendo como nombres, ya no como producto, pero tenía 3 modelos. Entonces, como te decía, la estructura de la empresa era tan piramidal y él estaba muy preocupado por cómo me presentaba a la mano de obra directa, que era donde él sentía que tenía el conflicto más fuerte. Él todo esto lo tenía clarísimo, su estrategia era clarísima. Lo que pasa es que yo no era conocedora de nada. Él conocía sus limitaciones, sabía después de 30 años a dónde había llegado, con un convenio propio de empresa, con negociaciones anuales terribles, con imposibilidad de salir de aquel zulo, pero yo todo esto no tenía ni idea. Entonces, lo primero que yo noto es un tema de comunicación totalmente coartada con mano de obra directa. Su relación con mandos intermedios, con choferes, comerciales, administrativos, era una relación fluida, de diferencia, con un liderazgo vertical, pero muy paternalista y fluida. O sea, el problema era en la producción, abajo, en lo que dices, ubicado en los zulos, por así decirlo. No eran zulos, pero era una base que realmente estaba pues con muy poca luz y un entramado que era donde ellos realmente querían estar. Porque don Carlos y su equipo llevaban 8 años para hacer aquel traslado productivo. Entonces, lo primero que don Carlos, como te decía, muy preocupado, cómo presentamos a mi hija a mano de obra directa, cómo lo hacemos, y así ya habían pasado, Javier, pues 8 meses o 9, un montón de tiempo, ya no lo recuerdo. Y un día llego por la mañana y decido bajar a esa planta, a esa nave sola. Igual había pasado 4 o 5 meses, ¿eh? Me equivocaría en los meses. Y recuerdo que Blanco, persona que sigue trabajando con nosotros y que aparece en mi libro, le digo que estaba en la mesa justo para bajar. Digo, Blanco, voy a bajar a nave. Loida, ¿tú sola? Digo, bueno, pues en principio sí. Dice, ¿y don Carlos? Digo, bueno, pues cuando venga, tú le dices que bajo a planta. Y me dice, Loida, pero digo, tranquilo, Blanco, tranquilo, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Se había creado como un mundo y me lo habían también de alguna manera creado a mí. Y dije, bueno, a ver qué pasa aquí abajo, no puede ser tan horrible, a ver qué hay aquí abajo. Y entonces bajo las escaleras hacia aquella especie de zulo oscuro y escucho una voz que dice, ¡corre, Cookie, que baja la patrona! Y entonces miro para atrás, Javier, y digo, hostia, pues ¿quién viene? Eras tú. Bueno, no venía nadie, era yo. Claro. Y entonces Javier seguía avanzando y dije, bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Y me encontré a todas las personas en sus puestos de trabajo, con las máquinas funcionando, un aroma muy especial que no puedo, es algo que va en mi ADN, en mi olfato, ese olor de aquella planta, de aquella nave, no lo podré olvidar nunca. Además, la ropa se impregnaba de aquella esencia. Y fui puesto por puesto presentándome. Y yo decía, extendía mi mano y decía, hola, soy Loida. ¿Con quién hablo? Soy el señor, soy la señora Izaguirre, señor Zavala, señora Iparrigues, señora Gómez, señor Pérez. Y entonces cuando ya llego a un X número digo, oye, perdonad, ¿vosotros no tenéis nombre? Y me dicen, no, aquí somos todos señor y señora y usted es doña Loida, la hija de don Carlos. Digo, perfecto, pues a mí me gustaría que me llamarais por mi nombre y yo lo que os voy a pedir es que a ver si me podéis poner un cartelito con vuestro nombre y la semana que viene volveré. Digo, mirad, estoy metida en un lío, tengo que montar un departamento de compras y estoy comprando cosas que no tengo ni idea de las cosas que hay que comprar. No sé muy bien qué es una válvula, ni una platabanda, ni los tejidos, ni los hilvanes, ni qué es un tejido no tejido, ni un TNT. Digo, entonces, como vosotros entiendo que lleváis aquí 30 años y sois los que más sabéis, me encantaría que me explicarais vuestro puesto de trabajo, yo voy tomando notas y me dais unas muestras. Me miran con cara de extraterrestre, Javier. No me contestan nada, me quedo en silencio. Digo, ¿os parece?
no hay respuesta. Y me marché. Y subí con mi carpeta pensando, bueno, y ahí estaba. Cuando subí a oficinas, ahí estaba don Carlos. Hija mía. Digo, ¿qué? ¿Estás bien? Digo, estoy perfectamente. ¿Qué ha pasado? Vamos a mi despacho. Y digo, mira, Aita, pues te digo una cosa. Hoy creo que se ha roto una lanza, no sé para qué lado. Ni me han tirado petardos, ni me han recibido con flores. Digo, pero voy a bajar la semana que viene, ¿otra vez? Digo, sí, voy a bajar la semana que viene. Digo, y voy a ver qué pasa y voy a ver si puedo hablar con ellos. Y la semana siguiente, Javier, bajé. Fui con mi carpeta y fui buscando alguna etiqueta con algún nombre y no veía nada. Y eran 100 y pico trabajadores. Y yo me iba acercando a los puestos y no veía ninguno. Y ellos me observaban, yo les observaba y de repente veo el nombre de Charo. Y entonces dije, gracias Dios mío. Imagínate que con esto de la planta ni uno tiene el nombre, dirías, madre mía. Aparece Charo. Y entonces aparece Charo y le digo, Charo, buenos días, ¿me puedes explicar tu cédula de trabajo? Sí, Loida, me contesta. Mira, yo entré aquí en la empresa, me empieza a contar su historia, mira, yo hago las platabandas, esto es una muestra, y todos los demás. Claro. Y yo iba tomando nota, iba observando, iba cogiendo muestras, me las iba guardando, pues luego bajo a por más material, porque había cachos que eran grandes, me los fue, digo, ¿me puedes preparar? Y me fui montando un armario con todas las muestras. Dije, Charo, pues muchas gracias, tengo todo apuntado. A continuación, seguí avanzando y me encontré otro nombre, Marisa. Esos fueron los 2 primeros nombres que aparecen en Gladiador de Esclavo, porque esos fueron los 2 nombres que yo vi por primera vez en el Zulu. Y Marisa, que estaba en las cerradoras, me explicó que era una cerradora, cómo cerraba con su codo, cómo tenía que hacer fuerza y presión para que realmente todos los componentes del colchón pudieran quedarse unidos e hilvanados con aquellos tensores bemoyes periféricos. Bueno, apasionante. Yo iba cogiendo muestras del tensor, iba cogiendo muestras de los hilos, así podía comprar mucho mejor y podía conocer mucho mejor, y me lo estaban explicando los creadores, los que día a día estaban haciendo el trabajo. Me marché con 2 personas aquella mañana. Fue una conversación de 10, 15, 20 minutos, tampoco te creas que fue más. Pero a la semana siguiente había más nombres. Y a la semana siguiente había más nombres. Qué guay. Y así conseguí hacerme un armario extraordinario de muestras. Delegados sindicales, toda la plantilla me explicó su puesto de trabajo y me sabía todos sus nombres, me sé todos sus nombres. Ellos el mío. Y cuando llegaba a hablar con don Carlos, digo, he estado con Charo. ¿Charo? ¿Y quién es Charo? La señora, digo, pues no lo sé. El apellido no me lo sé. No sé qué señora es, pero es Charo. Es Marisa. Es. Y así, fíjate, Javier, primer aspecto y primer gran aprendizaje de mi vida profesional y desde luego personal. Lo importante que es la comunicación en la organización. ¿Y cuánta quiebra puede hacer no tener una comunicación fluida con los demás? Pero para esto hace falta un trabajo de introspección que yo por aquel entonces no lo tenía. No sabía quién era, no creía en mí, no me conocía, pero tenía la intuición, aquellas habilidades y cualidades que yo sabía que tenía hablando con todo el mundo desde pequeña. Y también lo puse en marcha en la empresa y funcionó. Esto me permitió conocer por qué ellos no querían trasladarse, cuáles eran sus problemas, sus trabas, que si te lees mi libro o la gente se anima a leer mi libro algún día, verás que eran distancias muy cortas en aquel entonces. Muy cortas para la negociación del traslado productivo, para lo que era el traslado productivo y salir de aquel zulo. O sea, para cambiar en la zona de fabricación de colchones, cambiarla a otro sitio que os ayudara a extenderos y que la logística de los camiones fuera mejor, claro. Implicaba muchas cosas. Claro, porque aquel sitio existía. Y un día hablando con los belgas, Javier, estoy hablando con Bélgica para pedir látex y me dice, no, pero el tráiler no se lo dejamos en Recalde, se lo vamos a dejar en las instalaciones que tienen al lado del aeropuerto. Digo,
Muy bien. Dice, ¿usted no sabe dónde están? Digo, pues no, es que soy nueva. Digo, pero no se preocupe que me voy a informar. Le pregunté al gerente qué había por aquel entonces, enseguida fui a hablar con don Carlos me metió en su coche y me encontré con 14.000 metros cuadrados diáfanos al lado del aeropuerto, al lado del monte, con las vacas, en un sitio fantástico del que llevaba 8 años mi padre para trasladarse. Wow. Era el verdadero paraíso en una planta, un layout productivo totalmente correlado, sin sobrepisos, una planta para el layout de producción, otra planta para la parte de almacenaje de colchones, bueno, la misma planta donde estaban las oficinas. Era una verdadera maravilla, que mi padre había puesto todo su amor y cariño en hacer de aquello el futuro de la empresa, pero él no pudo. Él no pudo, él llevaba 8 años para hacerlo y no pudo. ¿Qué hizo Javier? Buscó una salida lateral. ¿Quién era? Su hija. ¿Cómo consigues tú convencer? Porque entiendo que la dificultad para llevar ese traslado a cabo era el personal que estaba ahí abajo, que tú dices que no existía esa comunicación como podría haber existido. No. Pero ¿cómo consigues tú convencer a toda esa gente? Y también has hablado de los sindicatos que en aquella época tenían, ahora la tienen también dependiendo, ¿no? Pero tenían un peso muy importante en la empresa. ¿Cómo consigues convencerles? Bueno, no convenzo, negocio. Hago lo que hacía desde pequeña. Empiezo a negociar. Hoy con mucho conocimiento, por eso dicen que soy una experta en negociación de conflictos. Por aquel entonces, una de las herramientas fundamentales que sigue siendo esa capacidad intuitiva, esa frescura, esa ilusión por tu propósito. Yo cuando vi aquellas instalaciones tenía claro que esa gente no podía estar en aquel zulo. Claro. Entonces mi propósito era tan claro. Ya no era solo ayudar a don Carlos. Era que aquella gente, que era gente con la que se podía hablar. De esto sí se podía hablar. Bueno, yo empecé a investigar, empecé a indagar, que tampoco sabía lo que era indagar, pero yo indagaba y preguntaba y empecé a negociar con ellos de una forma muy natural, de una forma muy intuitiva, y les pregunté, ¿por qué no queréis iros? ¿Por qué estáis en este zulo que no podéis ni tomar la maiketako fuera, ni fumaros un cigarro fuera porque estáis aquí sin prácticamente luz natural? ¿Por qué lleváis 8 años? ¿Conocéis las instalaciones a las que me ha llevado don Carlos? Sí, Loida, pero ¿sabes lo que pasa? Que nuestros hijos tienen los colegios aquí, vivimos aquí. Bueno, me parecía súper comprensible, a mí también. Claro. Digo, bueno, pues parece, digo, ¿y qué es lo que tiene que pasar para que vosotros os marchéis? Yo estaba indagando apreciativamente, Javier, pero no lo sabía. Y entonces ellos, que ya me había ganado su confianza, había generado un ambiente de confianza y de participación, reconociendo y fortaleciendo el vínculo del reconocimiento. Yo no sabía que estaba haciendo esto. Esto lo he aprendido muchos años más tarde. ¿A qué te refieres con el vínculo del reconocimiento? Ellos necesitaban ser reconocidos por su trabajo. Necesitaban que alguien les escuchara también. Necesitaban que alguien valorara sus 30 años de trabajo. Porque llevaban allí desde niños, Javier. Más allá de ser máquinas productoras, entre comillas. Más allá de valorarles por lo que hacían. Tampoco importaban que fueran valorados por lo que... ¿Cómo lo hacías tú, que sintieran esa valoración? Indagando, preguntándoles, ¿qué hacéis? ¿Cómo hacéis esto? Explicadme cómo esto funciona. Ah, pues qué buena idea. Y esto se podría mejorar. Claro, al hablar con ellos pudimos comprar maquinaria para las nuevas instalaciones con las necesidades que ellos tenían. Entonces, ahí me puse a negociar con ellos. ¿Qué es lo que queréis? Mira, la primera cosa que ellos pidieran, que me llevaban pidiendo 8 años, era un microbús. Un microbús. Claro, y para don Carlos un microbús era que si se creían marqueses. Que también se quería, les ponía una limusina. Entonces, claro, yo decía, pero vamos a ver, ahí está. Don Carlos, tú no tienes que pagar el transporte correspondiente de aquí a las nuevas instalaciones que había a 20 kilómetros. Y dice, pues sí. Digo, bueno, pues eso ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un microbús? Digo, mira, esto yo te lo hago yo. Hice una hoja Excel con 4 proveedores de microbús, hice el coste comparativo y ¿sabes lo que era más barato, Javier? La limusina. La limusina. Aquel microbús dichoso era más económico que pagar el correspondiente
transporte a cada uno, que por convenio debía ser así, pero que si querían un microbús, otra alternativa, pues un microbús. Cuando don Carlos ve el coste comparativo y dice, ¿por qué? Pues venga, que se ponga el microbús. No me lo puedo creer. Esto era una de las grandes trabas, el microbús. Fíjate la fisura de comunicación, Javier. Y la segunda, ¿sabes lo que era? Que querían trabajar jornada continua. Y para don Carlos eran unos vagos. ¿Qué iban a hacer por la tarde, Javier? Digo, ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo van a trabajar por la mañana? ¿Y a la tarde qué van a hacer? Digo, bueno, pero ¿y a ti qué más te da que hagan por la tarde? Se han cumplido con las horas, ¿no? Se han cumplido con las horas de producción. Digo, que vayan de 7 de la mañana a 3 y a las 3 podemos meter un segundo turno ahí tal. Tú fíjate lo importante que es la savia nueva en la organización. Claro. Tú fíjate lo importante que es una idea genuina. Ya lo decía el genio Walt Disney. Lo importante que es la creatividad, lo importante que es una idea. Yo no estaba contaminada, yo no estaba influenciada por nadie. Mi idea no era nada brillante, yo no estaba, para mí era algo tan normal porque no estaba contaminada. ¿Cuántas veces nos contaminamos por los entornos que estamos viviendo y nos dejamos llevar por ese flujo contaminado, quejoso, lastimoso que nos impide avanzar en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional? Necesitamos aire fresco, Javier. A veces personas nuevas en nuestra vida, gente no tóxica, gente que no esté contaminada por esa mala energía, que a veces sin querer también nos repercute a nosotros y estamos en ese clima, en ese escenario, en ese ambiente enrarecido. Es verdad que tuve denuncias, tuve 3 denuncias. Tuve 3 denuncias porque hubo 3 personas que no querían venir. Querían que se les indemnizara. Entonces, este traslado no implicaba cambio de residencia, porque estaba a menos de 20 kilómetros del punto inicial de trabajo. Por tanto, aquellas personas, si querían venir, perfecto, y si no querían venir, perfecto también, y se iban a sus casas. Como vinieron. Como vinieron. Y vinieron. Y vinieron. Y la gente conseguimos el traslado. Don Carlos no daba crédito. Nos fuimos a unas instalaciones extraordinarias, maravillosas. Sin embargo, seguimos arrastrando el problema que teníamos sindical. El problema sindical, porque además, claro, tu padre iba pasando los años, lógicamente ya vería cómo tú estabas tomando responsabilidades y estabas haciendo cambios importantes en la empresa y ya te vería seguramente como el relevo generacional, ¿no? Para que en algún momento tú tomaras las riendas totalmente de la compañía y él poco a poco ir moviéndose, ¿no? ¿Fue algo así? Bueno, él no tengo muy claro si esto lo veía. Él sí me veía como sucesión, pero era mujer. Y él sí es verdad que veía cualidades y habilidades en mí, pero él era un líder muy, muy potente y había encontrado una salida lateral y jugaba muy bien al ajedrez. Y era líder de su casa, de su territorio, era capitán de su barco. Y un barco solamente lo puede llevar un capitán, Javier. No puede haber 2 capitanes. Pero mi carácter y mi forma de ser ya apuntaban a que si yo me enamoraba de ese proyecto, y me enamoraba de verdad, bueno, pues seguramente me iba a quedar. Pero yo no lo tenía claro que me iba a quedar. Yo estaba muy contenta con el trabajo que estaba haciendo, estaba orgullosa porque veía a la gente participar, a la gente mejor, a mi padre mejor, pero no tenía idea de quedarme y ya habían pasado 3 años. Pero mi idea no era quedarme en la empresa. Todo cambió cuando a mi padre le detectaron una terrible enfermedad, larga, ardua, que fue lo que hizo cambiar todos los planes de mi vida, la enfermedad de mi padre. Ahí es cuando mi padre, con su enfermedad, se planteó muy en serio el cambio generacional porque él ya no podía continuar, no por edad, sino por enfermedad. Tú ahí, aparte de ese enamoramiento, también decides ir para adelante por ese amor también hacia tu padre y un poco como responsabilidad quizá familiar, ¿puede ser? Porque al final, bueno, cuando la de mi padre le detectan la enfermedad, vamos a la Universitaria de Pamplona, fue una enfermedad ardua, larga, dura, complicada, fue muy difícil. A mí me importaba 3 narices la empresa, me daba exactamente igual lo que habíamos conseguido, lo que no, las personas, pues mira, vienen, van, sinceramente yo solo quería que mi padre se pusiera bien,
Esta es la pura realidad. A mí el resto, a mí Laxi. Y lo demás, pues yo solo quería buscar los mejores médicos, quería buscar la mejor solución para mi padre. No te preocupes, vamos a donde sea, ahí te conseguimos. Pero mi padre no. Mi padre, su objetivo número uno era Colchón Laxi. Era su empresa y el cambio generacional. Y yo no lo entendía, Javier. Yo decía, pero vamos a ver, vamos a poner bien y en orden, a ver qué te pasa, hija. Seguimos buscando médicos, vamos a sitios, pero a la empresa. ¿Qué hacemos con la empresa? ¿Qué digo? La empresa. Y entonces es cuando yo le digo, bueno, tranquilo, ya voy a buscar un perfil. Y entonces yo, Javier... Un perfil de director general. Un perfil de director general. Digo, Okay. tú tranquilo, ahí está, vamos a poner un perfil. Digo, yo voy a trabajar el tema. Entonces me voy, me preparo un perfil, un hombre de 45 años con experiencia, ser posible del sector, en el que pudiéramos delegar la función ya en línea ascendente de aquel cambio que se había producido en Laxi. Ahora venían otras tormentas porque venían ya bandadas de competitividad, había que generar producto de otra manera, pero estábamos preparados por maquinaria. Bueno, había que jugar en otra liga y yo consideraba que había que ser un perfil de dirección muy concreto, con un equipo extraordinario que ya tenía mi padre y algunas nuevas incorporaciones que, bueno, pues que había que hacer. Pero bueno, yo preparé un poco ese organigrama para dedicarme a mi padre, no a la empresa. Y no, desde luego, a la dirección general. Pues le preparo esto con todo el dossier del perfil, se lo llevo a su despacho, lo mira con cierto desdén y me dice, muy bien, hija, buen trabajo. Digo, ya. ¿Y? Dice, pues que la persona que va a dirigir esto ya la tenemos. Digo, pues te agradezco que me lo hayas dicho con tanta rapidez porque me hubiera ahorrado un trabajo. Digo, ¿y quién es? ¿A quién vas a promocionar? ¿O has captado ya a alguien? ¿Has hablado? Dice, bueno, ¿eres tú? Digo, yo no quiero ser. Digo, yo no quiero este puesto, Aita. No estoy preparada, no tengo ganas de seguir con esto y además soy mujer. Y solo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú darías la dirección general de Colchón Laxi a una mujer? Y me responde que no. No, Loida. Digo, ¿y entonces? ¿Yo qué soy? Dice, no veo a la hija ni veo a la mujer. Veo tus actitudes, tus cualidades, tus habilidades, los logros que ya has conseguido. Loida, eres tú el perfil. Eres tú la persona que puede sacar esto adelante. Me muero de miedo, no entiendo nada, no me siento para nada preparada. Yo solo quiero que él se ponga bien, pero también pienso que si yo atiendo eso, le voy a dar felicidad. Él va a estar tranquilo y seguramente encontraremos más fácil su recuperación y esa enfermedad extraña. Entonces, mi toma de decisión es dual, porque digo, bueno, a mí este proyecto me encanta, sinceramente me encanta, me lo estoy pasando fenomenal, hay mucho trabajo que hacer, la gente me va respondiendo, hay un gran reto, pero soy una mujer de retos, siempre lo he sido. Creía que me quedaba mucho, no me esperaba lo que me iba a venir encima, pero bueno, pensé que merecía la pena un proyecto como estos. Yo estaba aprendiendo, iba haciendo másters, iba haciendo monográficos en Deusto, me iba formando más en la parte empresarial. El proyecto para mí era apasionante. Lo que pasa es que como dirección general no estaba preparada. Necesitaba hacer un máster, que luego lo hice con necesitaba 5 años de experiencia, que hice el MBA de la Universidad de Deusto, pero el proyecto me apasionaba. Así que le contesté que sí y me quedé. ¿Cuáles son las primeras decisiones que tienes que tomar ya cuando tomas las riendas, los primeros retos y las primeras decisiones que tomas? Bueno, las primeras decisiones es negociar los convenios anuales. Que era muy difícil, dices. Eran muy difíciles. Eran muy difíciles porque, bueno, estábamos muy separados en visión. A pesar de que yo intentaba hablar con un lenguaje más horizontal, había términos que yo no entendía. No entendía términos como explotación, sacábamos productos nuevos y había que tomarles tiempos para poder poner el tiempo por el coste primo, mano de obra directa y hacer el correspondiente escandallo del producto y poderle sacar su precio de coste y luego su precio público. Y entonces a mí se me hablaba de explotación, se me hablaba de que los métodos y tiempos, que cómo se les trataba así, midiéndoles con un reloj. Bueno, el lenguaje y las palabras que utilizaban estaban muy lejos de lo que yo quería expresar. Entonces, me costaba mucho comunicarme con ellos, mucho. Y bueno, pues las primeras decisiones que tuve que tomar
fueron, primero, negociar aquellos difíciles convenios y, segundo, íbamos perdiendo competitividad en el mercado. Y ya no se vendía todo el pescado. Y había que tomar... La competencia, eso es. Había que tomar decisiones de rentabilidad. Aparte que mi padre ya no solo... Tenía muchos miedos para crecer. Tenía miedos por estar en Euskadi, tenía miedos por destacar, tenía miedos porque no podía sacar cualquier producto porque había muchas quejas por parte de la planta. Bueno, en fin, él ya tenía muchas trabas en sus 30 años, las mismas que encontré yo, claro, a pesar de haber conseguido el traslado. Entonces, bueno, tuve que tomar decisiones difíciles y una de las más complicadas fue despedir a una persona que llevaba una célula de producción totalmente antirrentable y bueno, pues despedí a aquel trabajador, se lo comuniqué a mi padre, me dijo que no lo hiciera y bueno, y el despido aquel trajo una huelga de 9 largos meses y consecuencias muy difíciles y muy duras para mi padre, para mi familia y para mí, pero en la realidad yo por quien más preocupada estaba era y por mi gente y por los trabajadores que no eran de mano de obra directa, porque mano de obra directa, el día después que yo despedí a esta persona, me dijo que me iba a arrepentir de la decisión que estaba tomando y el día después toda la mano de obra directa estaba en la calle. Choferes comerciales administrativos estaban trabajando en sus puestos, pero la producción se paró y se paró durante casi un año. Entonces, nadie continuó trabajando en la producción. No, nadie. Ni las dos mujeres que pusieron los nombres, nadie. No. De ellas ya, de esas dos personas ya prefiero no seguir hablando. ¿Te sorprendió esa situación o Muchísimo. totalmente, no? Muchísimo, Javier. Me sorprendió muchísimo porque estuvieron en la calle sin cobrar un solo euro. Total, porque claro, estaban en huelga. Claro. Y estuvieron en huelga casi un año. ¿Cómo gestionas tú eso? ¿Cómo gestionas? Porque, claro, por un lado te dice tu padre, no lo hagas, tú lo haces y aparece una situación inesperada, ¿no? ¿Tú cómo lo gestionas emocionalmente ese periodo de encima 9 meses? Lo gestiono fatal, lo gestiono con mucha carga emocional, con esa voz en off constante de don Carlos, te lo dije, mira lo que has hecho. Además, las huelgas se endurecían porque, bueno, había actos vandálicos, comenzaron pinchadas de ruedas, cristales rotos, entonces comencé a poner denuncias en las comisarías, mi gente no quería denunciar, amenazaban, iban detrás del jefe de producción, detrás del jefe de mantenimiento, ¿para qué vas a trabajar? No vayas a trabajar. Bueno, pues eran constantes las visiones de una mente, que hasta entonces yo intenté negociar con ellos y con mis abogados, con el sindicato. Pero cuando los actos vandálicos comenzaron... Ya se pasa una línea y ahí ya no hay retorno, ¿no? Corté todas las vías de comunicación y entonces entraron mediadores y se endureció terriblemente la situación, se mezcló con la situación política vasca y entonces, bueno, pasé muchísimo miedo, Javier, porque por un lado tenía una empresa en huelga, iba escoltada todos los días a la empresa porque entrar en la empresa con mi coche era... Pues bueno, no sé cuántos, el coche mío, el de mi marido, el de mi padre, todos estaban rayados, rotos. Bueno, pues los coches de mis colaboradores, los camiones, los pinchaba las ruedas. Bueno, fue una situación, hay 46 denuncias puestas. ¿Y a tu equipo que sí seguía, tú cómo gestionabas esa situación? Estoy pensando es una prueba de liderazgo absoluta, ¿no? Yo no entendía nada, o sea, yo les decía, ¿pero qué hacéis aquí? O sea, pero marcharos, iros, es que yo no sé cómo va a acabar esto. El líder, yo desde luego hablo desde la experiencia pura y dura, de mi experiencia. No quiere decir que sea la única experiencia del mundo, pero esta es la mía. A ver, claro, yo no entendía, yo decía, bueno, una empresa nace, crece, se desarrolla y muere. Y si tiene que morir, pues que muera. O sea, yo desde luego no voy a readmitir a esta persona. Y tengo muy claro que esto ya es una lucha de poderes. Entonces, todo se solucionaba si yo readmitía al despedido. O sea, si lo hubieras admitido al día siguiente, no habría pasado nada. Su eslogan en todo Euskadi, en todos los medios, por lo que más se me conoce a mí en el País Vasco es por esto, era loida primo dimisión
el nombre y apellido de esta persona, que por supuesto no los voy a decir, readmisión. Y ese era su eslogan diario, constante, en la ETV, en cualquier cosa que salía, ahí aparecían. Todos los medios de comunicación se hicieron eco, todos, la extrema radical izquierda, la más extrema, todos. Entonces, aparecí en todos los medios de comunicación como empresaria, hija de papá, que deslocaliza, que se lleva el trabajo fuera, que despide a sus trabajadores. Yo solo tenía que dar un paso, Javier, readmitirle. Si yo hubiera readmitido a esta persona, el día siguiente, todo hubiera funcionado. ¿Te lo llegaste a plantear o no? En absoluto, nunca. Porque tenía claro que si yo readmitía, no era perder. Aquí no hubo ganadores ni perdedores. Todos perdimos. Pero tenía claro que lo que no podía era perder mis principios. Eso no podía. ¿Y tu entorno te acompañó? ¿Te acompañó en esos principios tu entorno o...? Todos. Y siguen hoy conmigo. Ahí se quedaron. Y es la gente que hoy lleva Laxi. Son los mismos. Es que es alucinante. Entonces yo les decía, mira, yo no tengo muy claro hacia dónde nos lleva esto, pero no voy a readmitir a esta persona. Pase lo que pase. Y voy a conseguir demostrar que estas personas nos están cometiendo actos vandálicos. Lo conseguí demostrar con mucha ayuda, con una persona muy clave que aparece en el libro, que en una de las denuncias me dijo, Loida, tendrás que demostrar que esto es real y que esto lo están haciendo los huelguistas y no tú misma que te estás rompiendo los cristales. Y entonces pasamos por un proceso tremendo en el que... Claro, que tú tengas que mostrar eso al final es que contrates a alguien, ¿no? Para que esté grabando, haciendo fotos, seguimiento. Es lo que te dijo indirectamente, ¿no? Bueno, yo le pregunté, digo, ¿y esto qué significa? A ver si es que voy a tener que contratar detectives. Y su lenguaje natural me contestó que sí. Y entonces demostré ante magistratura que esto estaba sucediendo y el tema terminó con despidos disciplinarios. ¿Cómo continúas? ¿Cómo consigues avanzar? Esto fue peor, no te crees que fue mejor. O sea, los despidos, cada juicio que ganábamos era peor. La objetividad de aquel... Peor por la presión que recibías para echar para atrás. Había más amenazas, iban a nuestros clientes, se ponían en las puertas de los colchoneros y de los mueblistas y claro, la gente iba a comprar un colchón o un mueble y se encontraba a los trabajadores del Laxi que no pintaban nada allí por presión. Y son los que nos dan de comer, nuestros incondicionales clientes siempre fieles a los que agradezco siempre que lleven 54 años, muchos de ellos con nosotros. Y sabéis, alguno de vosotros, creo que además tú estás mirándonos porque me sigues muy de cerca. Y hay clientes muy fieles que están ahí, que hoy ya no solo es Colchón Laxi, sino también es Loida Primo. Siguen apostando por nuestra marca, por nuestro producto, por nuestra reinvención. Y eso no jamás podré agradecerlo, ni a nuestros clientes, ni a nuestros colaboradores que estuvieron siempre a nuestro lado y que hoy mi equipo sigue ahí. Wow. Esa es la historia. ¿Cómo consigues avanzar en todo eso? ¿Ya consigues despedir a esa gente? ¿No? Bueno, despido a esa gente. Mientras tanto, había montado otra empresa en Logroño. Consigo sacar producción por esa empresa. Claro. Aparte, también externalizo muchas líneas de producto. En Valencia, también en Suiza. Me voy a la Feria de Valencia aquel año con producto fabricado por colegas competidores míos y diseñado por nuestro comité I+D+I. Y vamos con pocos recursos, pero con una ilusión tremenda, con catálogo y con una serie nueva que se llamaba la serie ZZZ. Y con un componente que, como ves, es el hilo conductor de todo esto. Se llama ilusión, Javier. Y yo nunca la perdí. Ese disfrutar que tenía de niña es el que tengo hoy y el que he tenido siempre y el que tienen mis hijos. Disfruta con lo que haces. Busca la pasión en tu liderazgo. Busca la pasión en tu vida. Cuando el componente pasión desaparece, es muy difícil retomar tu propósito, porque un propósito cambia, Javier. Pero cuando la ilusión reina y a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, yo creo que cuando tienes un proyecto y ves que tu gente está ahí, pues es una cuestión de reinvención, de principios, de lucha y entonces
Hey, Loida, creo que se te ha ido la conexión. Uy, Ya estás de vuelta. Genial. me he ido un momento y yo también me he visto como un círculo que se ha marchado. Me ha recordado, fíjate, aquí tuvimos a Miriam González y nos habló en su momento de la Ay, importancia de los valores. mi querida Miriam, la que quiero un montón. Sí, Nosotros estuvimos Fernando y yo cenando con ella hace un par de días. Y en el directo que tuvimos con ella, nos dijo el año pasado la importancia de los valores, ¿no? Es que me estás recordando un poco a ella, que bueno, es que mira, ellas están, además yo formo parte de este proyecto también de liderar lo nuevo, lo nuevo, ahí, eso es, con Mónica Albuja. Albujar, que el otro día precisamente estuve reunida con ellas, y bueno, pues es un liderazgo, fíjate, Miriam aboga mucho por él y es un liderazgo desde el ser, en la De realidad. servicio. Sí, del servicio, pero no del servilismo. Porque yo con ella siempre hablo lo mismo. Mi objetivo, Javier, es goldriano. Yo soy una mujer que necesita que mis empresas, yo hoy tengo 3, no solo tengo a Laxi, tengo 2 empresas más, necesito que obtengan rentabilidad, porque si no lo que yo tendría serían ONGs y no tengo ONGs. Entonces, el objetivo empresarial para mí tiene que tener, es un liderazgo desde el ser, pero valorando a las personas como valor estratégico dentro de la organización, pero haciendo que nuestros centros productivos y organizaciones o empresas de servicios sean rentables, porque si no son rentables, no podemos continuar con el proyecto, con el producto, con el servicio adelante. Bueno, lo has dicho, oye, por un lado, el nombre, dándole valor a esa persona, oye, tu nombre, pero por otro lado, la sección que no es rentable se va de la empresa. Claro. Es un poco lo que tú has hecho. Es un liderazgo de servicio, pero yo con Miriam siempre hablo de lo mismo. Es un liderazgo desde el ser. Pero hay una parte del tener, es decir, en el liderazgo para mí hay 3 partes, que es la estrategia, los resultados y el corazón. ¿Vale? Para mí el liderazgo de liderar lo nuevo es un liderazgo mucho más humano. Es un liderazgo desde el corazón, que pondera en este caso. Es el liderazgo más desde la estrategia o más desde los resultados. Pero claro, necesitamos obtener resultados y tener estrategia para poder liderar desde el ser. Claro. Entonces, no podemos liderar desde los mundos de Yuppie, Javier. No podemos liderar desde todos nos queremos, somos amigos, nos amamos y somos una cuadrilla. Yo no tengo a mi cuadrilla en mis empresas. Yo no tengo a mis amigos en mis empresas. Tengo grandes e incondicionales colaboradores y colaboradoras. Pero mi vida personal está fuera de mis negocios, no está dentro. Y daría mi vida y muchas por grandes colaboradores y colaboradoras que tengo a mi lado. La línea es muy fina, es muy fina. Y cuando pasas tantas adversidades y problemas, amas a esas personas y las quieres, pero con esa unión que hay en la parte profesional, que se extrapola a la parte personal muchas veces. Pero piensa que hay vacas gordas y vacas flacas en una trayectoria empresarial y que todo es cíclico. Y que hay que tomar decisiones y que viene una crisis y viene una bonanza y vuelve a venir otra crisis y viene una bonanza. Y hay que tomar decisiones estratégicas en las empresas y que a veces no puedes sostener toda la estructura. Por tanto, considero que hay que tener una relación con tus colaboradores suficientemente fluida, comprometida, corporativa, que entiendan muy bien el propósito y el objetivo de la empresa, como a mí luego me pasó en el 2008, que tuve que tomar decisiones complicadas de nuevos desenlaces, de despidos de grandes profesionales que no tenía trabajos para ellos y que fueron desenlaces amables, desenlaces entendidos, desenlaces con lágrimas y desenlaces desde el ser. ¿Qué te llevas de aprendizaje de ese nuevo momento también tan retador profesionalmente? Bueno, me lo llevo todo. Me llevo cicatrices de gladiadora, cicatrices de esclava, porque, ¿Qué diferencia hay? bueno, el gladiador es un esclavo. Y yo entiendo que todos somos esclavos en una rueda social. Vale. La diferencia entre un gladiador y un esclavo es que los dos llevan grillete. El grillete del gladiador puede ser soltado, su cadena, cuando lucha por su libertad. Es el esclavo que lucha por su libertad. Yo llevo luchando por mi libertad
toda la vida. Sigo luchando por mi libertad. Lucho por mi libertad de expresión, por mi libertad como persona, por la libertad de mis hijos, por la libertad de mi tierra, no siendo nada nacionalista, ¿eh, Javier? Porque adoro Euskadi y amo Euskadi. Hoy sigo en Euskadi, pero me digo que en Euskadi volveré cuando la vida, si me trae o me lleva. Es decir, pero no por presión, no por amenaza, no por coacción, no a punta de pistola, sino por decisión personal. He aprendido a lo importante que es creer en tus principios, a lo importante que es creer en ti. He aprendido a... Es que he aprendido tantas cosas, Javier. ¿Cómo, en cuanto a, claro, como líder y añadiendo también, porque tú has llevado en tu mochila, has llevado varias cargas muy pesadas, ¿no? Como es uno ser la líder de la empresa familiar, que es verdad que tú has hablado de tus hermanos que no estaban trabajando ahí, pero bueno, también tiene una parte, ¿no? Como familia, pero tú eres la responsable de eso. Sí, También sí. el conflicto que has tenido dentro de la empresa, gestionar todo eso. ¿Qué te llevas en cuanto a cómo gestionar conflictos? No sé si tuviste también episodios de mucho estrés o mucha ansiedad, entiendo que sí. Y es verdad que hablamos de una época en la cual no tenías tantas herramientas como ahora, ¿no? Pero ¿qué te llevas tú de ese periodo en cuanto a cómo gestionar conflictos y en cuanto a cómo gestionar situaciones que nos puedan dar miedo o ansiedad? Bueno, lo que me llevo es lo que tuve que buscar, porque me quedé súper vacía. Me quedé muy vacía, me quedé con mucha incomprensión cuando pasó todo. No ¿Vacía en qué entendí, sentido? ¿De energía o de qué? vacía de energía, vacía de soledad. Y estuve acompañada por mi equipo todo el tiempo, pero claro, mi equipo no tenía ni idea de lo que hacer, no sabía ni lo que hacer yo. O sea, y tuve Claro. muy importante rodearte. Mira, uno de mis grandes aprendizajes, yo creo que en este proceso, que hoy lo pongo en práctica y de hecho desarrollé un método, que es el método 5OG para desarrollarlo, Ahora nos es cuente. rodearte de un buen equipo. Yo no tenía ni idea de temas laboralistas porque soy economista. Busqué al mejor abogado laboralista, Clementino Alfonso. Busqué al mejor equipo de apoyo en temas legales, en temas estructurales, en temas políticos, como empresaria vasca. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Me rodeé de los mejores, los busqué, con esa capacidad de comunicarte. Por eso a mí el eje troncal de cualquier organización, de cualquier vida, es la comunicación, interna y con los demás. Eso te permite buscar, te permite llamar a puertas. Y me llevó a ver que en ese gran equipo que había conseguido hacer, en ese terminar, que terminó ante magistratura, ante una situación que don Carlos no daba crédito, y don Carlos lo saqué de Euskadi, porque don Carlos estuvo mucho tiempo fuera. Don Carlos, cuando volvió y vio todo lo que había sucedido, o sea, don Carlos no daba crédito a Javier. Dice, hija mía, no puede ser que esto haya terminado. Bueno, había terminado, pero yo no sabía cómo seguir, porque me encontraba tan rodeada de gente, pero tan sola, que dije, ¿por qué esta gente me sigue? ¿Por qué esta gente sigue aquí? ¿Pero por qué no se han ido todos? O sea, vale que mi padre esté a mi lado, vale que mi familia, que ya se ha enterado un poco, los protegimos todo lo que pudimos y más, pero esto va a tener ahora una continuidad y yo tengo que continuar y no sé cómo continuar. Y ahí me puse a buscar en herramientas que pudiera, en nuevos enfoques que primero me llenaran a mí y me hicieran esa transformación de lo que yo llamo del jefe al líder. Hasta entonces no me sentía tan líder, porque no tenía el trabajo de autoconocimiento hecho. No sabía qué es lo que estaba haciendo, Javier. Me movía por pura intuición, por ese empuje, por esa fuerza, por ese atreverme que he tenido siempre, por esa osadía que me caracteriza y me sigue caracterizando, de tirarme a la piscina y luego buscar los recursos para no ahogarme en el intento, porque no tenía mucho tiempo, Javier. Entonces, claro, luego necesité buscar respuestas porque mi propia gente seguía ahí. Entonces dije, ¿yo cómo sigo alimentando todo esto? Y sobre todo, ¿cómo me alimento a mí? ¿Pero quién soy yo? ¿Pero quién es Loida? Y ahí comencé a buscar. Busqué la programación neurolingüística, busqué que me dieron grandes respuestas, grandes maestros que tuve en el mundo de la PNL.
¿Qué En te mi- llevas de aprendizaje, la Penela? Aquí hemos tenido algunos expertos, pero bueno, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia y algún aprendizaje que te llevaras? la comunicación, todo el trabajo de comunicación Hacia in- nosotros también, no in- solo interna lo primero. tu vocecita de lo que te dices, ¿no? ¿Quién eres? Tus fortalezas, tus áreas de fortaleza, identificarlas, trabajar trabajos como la ventana de Johari, hay muchos profesionales peneleros que trabajan terapéuticamente, yo no lo hago, yo sobre todo utilizo todas las técnicas peneleras para la comunicación, tanto interna en mis propias organizaciones como en todas las empresas en las que hoy acompaño, mentorizo y una de las herramientas como nuevo enfoque que utilizo es la programación neurolingüística para comunicarnos, para expresarnos, para calibrar, para poder ver esa calibración de los equipos, de las personas, para trabajar la escucha, para trabajar la empatía, para trabajar la asertividad. Todos estos elementos de metamodelos del lenguaje para ser impecables con nuestras palabras, cómo trabajar desde el diálogo interno y desde el diálogo con los demás, cómo trabajar los sistemas representacionales. Es un mundo apasionante del que me abrigué y que encontré muchas respuestas conmigo que hoy doy nombre y puedo proyectar, ya no solo a mi equipo, sino a muchos equipos de grandes, mucho más grandes empresas que yo de este país, que apuestan por mí y por mi experiencia. Ese fue uno de los grandes aprendizajes, el trabajo en programación neurolingüística, y el siguiente trabajo que para mí identifica una forma de vida es la indagación apreciativa de David Copperfield. Cuéntanos, ¿qué es la indagación apreciativa bueno, cuéntanos en qué consiste y qué te puedes llevar de formarte en eso? Yo recuerdo en el Palacio Euskalduna, aquí en Bilbao, escuché a una conferenciante que hoy es una de mis mentoras y me encantó escucharla, a Miriam Subirana. Y recuerdo que sus palabras me resonaron cuando ya había hecho este trabajo previo de programación neurolingüística que ya llevaba pues 3 años trabajando en este mundo. Y entonces me resonaron sus palabras, lo que escuché, y me acerqué a ella. Siempre ves el vínculo de la comunicación, interactuar las personas, lo importante que es indagar. Yo lo llevo haciendo toda la vida, pero no lo sabía. ¿Qué es indagar apreciativamente? Indagar es preguntar, Javier. ¿Y apreciativamente qué es? ¿Qué es lo apreciativo? Es aquello que no tiene precio. Lo asintomático es lo que no tiene síntoma. Lo apreciativo es lo que no tiene precio. ¿Qué no tiene precio para ti, Javier? ¿Qué no tiene precio para ti, persona que nos estás escuchando, pero que no veo tu nombre o nos estás viendo? ¿Qué es eso que no tiene precio? ¿Es ese beso de tu hijo? ¿Es ese amanecer extraordinario con la persona que amas o contigo misma? ¿Qué es eso que no tiene precio? Son esas personas que te están acompañando y no sabes por qué a lo largo de tu dureza de vida empresarial. Es esa persona que tienes a tu lado que no sabes si es tu amante, tu marido, tu pareja, tu mejor amigo, pero que siempre está ahí. Es ese momento del día en el que te tomas ese café rico con ese cigarro, sin cigarro, con lo que sea, y que tú disfrutas porque es tuyo. ¿Qué es lo que para ti no tiene precio? Esto es la indagación apreciativa. Indagar sobre momentos cumbres, sobre las cosas que funcionan, sobre qué es lo apreciativo en tu vida personal o profesional, dejando a un lado la queja, dejando a un lado el no puedo, el no me da la vida, el estoy harto, toda esa carga negativa, toda esa toxicidad, toda esa mala vibra. Eso fuera, yo lo quiero fuera de mi vida. Esto no quiere decir que obviemos la situación difíciles por las que estamos pasando. Yo he vivido muchas en mi vida. La crisis del 2008 fue otra. La pandemia terrible que estamos ahora atravesando y encontrando una solución. Una crisis sanitaria, económico, política y social. Otra gran crisis en mi vida y en las vidas de todo el mundo. ¿Qué has aprendido de crisis anteriores? ¿Qué recursos tienes apreciativos que has podido llevar a este momento? Yo, Javier, esta pandemia, de verdad, he vivido
con la dureza con la que estamos viviendo, con problemas familiares muy cercanos, sobre todo de mi madre, pero con recursos del pasado, Javier, que tengo aprendidos y con herramientas que he vuelto a sacar y reinventando otra vez mis empresas, las 3 que tengo. Laxi, porque fíjate, si las colchonerías y las mueblerías cerraron, ¿qué le pasó a la fábrica de colchones? Que tuve que cerrar durante 4 meses. Y buscar ERTEs, financiación y buscar una salida lateral otra vez. Y la crisis del 2008, otra reinvención. Hay salida para todo, Javier. Para todo, menos para lo que se llevó a mi padre y a todos los seres que se ha llevado esta terrible pandemia. No hay salida para la muerte. Hombres y mujeres que nos estáis viendo hoy, eso no tiene salida. Lo demás, todo tiene salida y respuesta, porque todo pasa, a pesar del miedo, a pesar del dolor, pero todo lo demás pasa. No se trata de no vivir sin miedo, el miedo forma parte de nuestras vidas. Se trata de aprender a vivir con el miedo, no a carecer de él. ¿Cómo? Me está recordando también a Julio de la Iglesia, que le tuvimos aquí, que es un TEDx. Es muy amigo mío también, Julio, que dice que el miedo es de valientes, esa frase es suya. ¿El qué? ¿Cómo es? Él dice siempre que el miedo es de valientes, dice Julio. Eso es, eso es. Él es, para los que no le conozcáis, él es un TEDx, bueno, es un cuerpo de policía que se encarga de desactivar bombas. Imaginaos si tienen el contacto con el miedo constante. En tu caso, es el aprendizaje del miedo, ¿cómo gestionarlo? Es asumir que lo tienes, ¿no? Y seguir avanzando. Ese sería un poco el resumen. Mira, yo, Javier, entiendo, y así también lo escribo en el libro, entiendo que el miedo forma parte de nuestras vidas, pero además de las vidas de todos los seres humanos, o sea, en general. Te quiero decir que solamente quien no tiene miedo. Desde mi punto, esta es solo mi opinión, que Julio tendrá la suya y aquí cada uno tiene la suya. Esta es la mía. Yo entiendo que el que no tiene miedo es esa persona que por alguna patología no tiene miedo. Sí. Y entonces actúa bajo unos impulsos y toma ciertas reacciones sin miedo. Para mí, todo el resto de mortales que no estamos en ese grupo, tenemos miedo. Por lo tanto, yo digo, si tenemos miedo, todos somos cobardes de alguna manera. Y yo diferencio 2 tipos de cobardes. Los cobardes que corremos para adelante y los cobardes que corren para atrás. En el segundo grupo ni estoy ni tengo mucho que decir, ni la historia cuenta mucho. Del primer grupo tengo mucho que decir porque es en el que yo me siento. Yo soy una cobarde que corre para adelante, porque tengo miedo, porque el miedo forma parte de mi vida. Pero intento vivir con el miedo, no carecer de él, Javier, sino perderle miedo al miedo, viviendo con él, porque tengo que vivir debajo del brazo con él, va a venir conmigo. Entonces, esto no se trata, qué valiente eres. Yo no me considero una mujer valiente, me considero una mujer, de hecho, que tiene mucho miedo, pero que me tiro, me atrevo. A pesar del miedo, avanzo, no me paraliza. Y no me ha paralizado en ningún momento. Los 3 meses de la pandemia reescribí Gladiador o Esclavo, tú decides. Estuve con mis hijos aprendiendo en el colegio americano todo lo que he podido y más, y ayudando en todo lo que pude. Atendí a una situación familiar, personal, muy complicada. Y en cuanto pude, volví a movilizarme cogiendo los primeros aviones y los primeros vuelos, acompañando a organizaciones y a empresas desde este liderazgo transformacional, impulsor del cambio y estos líderes facilitadores del cambio que necesitamos en las empresas hoy más que nunca. Si algo ha puesto de manifiesto desde mi punto de vista, Javier, esta pandemia es la necesidad de la transformación en el liderazgo. Y he tenido la gran oportunidad, la gran fortuna de poder acompañar a empresas de este país que me han necesitado para mentorizar, para trabajar con sus grupos core, con todas las medidas de seguridad. Y no he parado ni un solo día. De hecho, hoy estoy contigo en este largo Zoom, pero me encantaría que fuera presencial y que tuviéramos audiencia delante. El jueves tengo una aquí en Bilbao con la Universidad de Deusto, con Kutxabank, con la Esprit y con entidades. Y yo todo lo presencial que podemos hacer, ahí estoy en cualquier punto de España, sea para conferencias en las empresas, sea para ponencias, sea para la necesidad que cada organización o empresa tenga. Tenemos que movilizarnos ya. Las personas necesitamos personas. Esta distancia, Javier, es demasiado larga.
ya es suficiente. Antes has hablado de las... Me he quedado con ganas de que nos cuentes el método de las 5G, que lo has comentado un poco por encima. Vamos, lo has nombrado únicamente, pero para que la gente entienda un poco ese método que has desarrollado. Es un método eficiente y eficaz también desde mi punto de vista, en 5 pasos, que explico muy bien en Gladiador o Esclavo. Tú decides con toda la teoría y que si te parece, animo, porque si no desvelo todo el Perfecto. contenido de mi libro y yo creo que es un libro que tiene una trinidad que puede, a quien le apetezca, leerla, ver lo que don Carlos me contó, lo que yo viví, que hay muchas cosas más, y las enseñanzas de Mr. Johnson, que es economía aplicada, con el método 5G, con algunas pinceladas de indagación, con algunas pinceladas de programación, con algunas pinceladas de mis aprendizajes desde esa visión de Mr. Johnson. En tu experiencia con tantas empresas, ¿cuáles son las mayores oportunidades que suelen tener las organizaciones en cuanto a ese liderazgo del que estamos hablando? ¿Hay algunos patrones que veas que suelen carecer las empresas? Sí. El trabajo con las personas, la comunicación, la confianza, la flexibilidad. Sí. Hace falta, no hay ambientes de confianza y de participación en las organizaciones. Entonces, ¿Por hoy, qué? bueno, pues porque Quizá también un poco como por el miedo, quizá, o puede haber algo de miedo o no. una tolerancia por el miedo al fracaso, porque tenemos una tolerancia muy baja al fracaso. Entonces, nosotros tenemos miedo al fracaso. Somos uno de los países de Europa, de hecho, con mayor miedo al fracaso. Entonces, se generan espacios de confianza ni participación, Javier, porque el miedo a perder es más que el miedo a apostar. Es un poco lo que pasaría con me pongo la vacuna por los efectos secundarios o no me la pongo. Y que me Hay un sesgo ahí, el sesgo, tendemos a tener más miedo a perder que fuerza para ganar. O sea, a lo mejor tú dices, oye, pues puedes perder 50 si haces esto o ganar 100. La gente Totalmente. se queda con que no quiero perder 50, ¿verdad? Totalmente, claro. Entonces, en las empresas tenemos mucho miedo al fracaso y tenemos miedo a que las cosas no funcionen. ¿Cuál es el déficit? El área de mejora más importante que yo trabajo, pues claro, en los ambientes de confianza. No se generan ambientes de confianza. Y ahora con el teletrabajo, en empresas sobre todo de servicios, hay muchísimas fisuras con la dirección general, con los equipos de trabajo y lo que ¿En qué tenemos, sentido fisuras? bueno, pues de confianza, lo que te estoy Ah, diciendo. Hay una fisura en la confianza. por no Entonces, estar el trabajador en la oficina y verlo, ¿no? Pensar que claro, si está en casa, claro. vale. Entonces, claro, el trabajador no sabe dónde están los límites, no hay tampoco unas plataformas ni unas estructuras para teletrabajar, o se teletrabaja todo, o, bueno, yo creo que ya es momento de organizar modelos híbridos, de las bondades que tiene el teletrabajo, yo creo que son extraordinarias en las empresas que se las puedan permitir, pero también entiendo que el estar presencialmente en la organización, el poder interactuar con tu equipo, el poder ver a tu equipo, a tus colaboradores, el estar en la empresa, es salud mental también que necesitamos. Y entonces, un poco lo que yo veo en las empresas y en las organizaciones es necesito marcar la diferencia con aportaciones de mi equipo, que mi equipo aporte más, pero los equipos tienen miedo a aportar más porque esos ambientes de confianza, bueno, pues están de alguna manera quebrados o no trabajados o necesitan ser despertados o necesitan recuperar la ilusión o necesitan que alguien de fuera simplemente le vuelva a dar al botón de on. ¿Y cómo puede un líder ser ese facilitador del cambio? Porque entiendo que, claro, cuando tú vas presentando estas alternativas, estas opciones de trabajo, también te encontrarás, pues lo que has dicho, ¿no? Por esos miedos que hay al fracaso, te encuentras a veces barreras, ¿no? O objeciones para implementar cosas, ¿no? Yo realmente no puedo acompañar a ninguna organización ni empresa que no esté sensibilizada con este tema. No les puedes convencer. Bueno, pero es que tampoco, te quiero decir que aquí yo mi trabajo o el trabajo de personas que estamos muy alineadas con esta visión es el acompañar, el apoyar, el generar conferencias, jornadas, charlas como esta, en las que tú sientas o te resuene algo, que tengas esa sensibilidad, Javier, que quieras
hacer algo diferente, que no sepas muy bien cuál es tu salida lateral, pero que no quieres continuar o no puedes continuar como estás y necesitas un despertar, una movilización, un previo diagnóstico, algo diferente a lo que estás haciendo y necesitas un acompañamiento en este aspecto. Ahí es cuando yo puedo realmente intervenir, porque yo no pretendo convencer a nadie de nada. Claro. No tengo ninguna verdad absoluta. Yo vendo colchones, vendo proyectos, yo vendo los proyectos en los que creo y creo absolutamente en lo que tengo. Pero necesito que en este caso la persona, el líder, el director de recursos humanos, el gerente de su empresa, la organización, tenga una sensibilidad por estos temas y verdaderamente haga esa consideración de decir, ¿cuáles son las necesidades que ahora mi empresa necesita? Porque puedes decir, tengo mi cuenta de resultados tan quebrada, pero ¿por qué la tienes quebrada? ¿Dónde viene el quiebro? No, porque no estoy vendiendo el producto. Bueno, puedes hacer de alguna forma diferente que tu gente recupere la ilusión y venda de otra manera. Que los comerciales marquen la diferencia y aporten ideas nuevas. O sea, vamos a trabajar desde la columna vertebral de la organización. Porque a veces, sobre todo en las empresas de producto, trabajamos mucho desde el producto y no estamos indagando en cómo marcar la diferencia de otra manera. Y a mí esto me pasó en la primera crisis que viví. Me pasó en la crisis interna, me pasó en la crisis del 2008 y me ha vuelto a pasar ahora. Y he tenido que buscar una fórmula de cómo reinventar nuevamente mi empresa de colchones y mi producto teniendo cerrados dos sectores, como son hostelería, que yo suministro colchones, y geriatría. Y trabajando solo con Canal Hogar, que también ha estado cerrado. ¿Cómo reformular todo esto? Y si queréis investigar o saber más de esto, hay que tener esa sensibilización por qué diferente puedo hacer a lo que he estado haciendo hasta ahora. A mí me interesa, algo me nace, algo me surge. Entonces es el momento de conectar con personas como yo o con personas con las que te generen competencia lo primero y luego calibres cierta confianza. Loida, cuando tú y tienes a ese líder que está sensibilizado, quiere hacer algo, no tiene muy claro todavía el qué, tiene un run run y entonces apareces y descubre que lo que quiere implementar es lo que tú le estás diciendo. Estoy pensando ahora en esa pirámide que tú nos dibujabas en tus inicios dentro de la empresa familiar y pienso en los distintos estratos que había, ¿no? Y pienso en cómo la parte de abajo, pues, tenía ciertas resistencias a hacer cambios, ¿no? A pesar de que el líder, en este caso tú, quisiera. Cuando un líder, cuando te encuentras a veces con esos líderes que quieren implementar cambios y luego hay dificultades para implementarlo, ya sea por los mandos medios o los demás abajo, ¿te encuentras a veces esos problemas o surge de una manera natural y se convierte la empresa fácilmente? No, no es natural, que hay que trabajar. No. No es natural. Hay que trabajarlo mucho, Javier. Claro. La indagación apreciativa trabajamos de forma transversal, implementando todas las voces del sistema. Ahora estoy trabajando con un grupo extraordinario de supermercados que está haciendo un trabajo increíble con todos sus colaboradores de manera transversal, escuchando todas las voces del sistema. Pero desde la escucha, desde la participación y desde la consideración, estamos creando un relato muy fortalecedor, implementando acciones desarrolladas por la cajera, la pescadera. Es una estructura apasionante de un gran grupo que es el Grupo Uesco. Acciones un poco casi de intraemprendimiento, podríamos decir. Absolutamente de intraemprendimiento. Acciones que se pueden llevar a cabo alcanzables, que están en su área de influencia y aportadas por ellos, diseñadas por ellos. Esa es la definición final del proceso de la indagación apreciativa. Pero esto es un trabajo que no es así. O sea, no es, Javier, lo que hacemos para Uesco vale para todos. No, lo que hemos hecho en Iberdrola vale para todos. Lo que hacemos en Colchón Laxi vale para todos. Fíjate qué tamaños de empresas tan distintos, porque hablamos de, claro, Laxi es una empresa pequeña, mi empresa es una pyme, el Grupo Uesco es una empresa de 6.000 trabajadores, Iberdrola es una empresa mucho más. O sea, hay que hacer un diagnóstico previo, detectar cuál es la necesidad, en qué queremos trabajar y luego desarrollar
un buen plan de acción, de concienciación, trabajo de comunicación, de implementación. O sea, el trabajo es apasionante, pero es un trabajo, no entras como un pulpo a una cacharrería y revolucionas, no. Es un trabajo de poco a poco y tenemos mucho que hacer en este país, en nuestras organizaciones. Hay muchas trabas. Esta es la realidad, no es que de repente todo funciona y todo va de maravilla. Yo llevo muchos años trabajando en sistema y sigo teniendo muchas áreas de mejora en mi organización y organizaciones que acompaño, pero se ven los resultados positivos que todo esto genera a nivel de comunicación, a nivel, claro, y eso se repercute ¿en dónde? En la cuenta de resultados al final, claro, en todo. En Y esa comunicación... sonrisas y en trabajar con positividad. Y sabes lo positivo a dónde te lleva, a lo positivo. Y un más te lleva a un más y te lleva a ganar más. Y para mí esto es una cadena que la tengo absolutamente testada y probada. Ahora, ¿que es mágica? No. ¿Que se implementa fácil? No. ¿Que hay que trabajarla? Sí. Y que es importantísimo. Estar súper convencido, convencida. Creer en lo que quieres hacer y luchar con tenacidad, con constancia, con convencimiento y, como decimos en euskera, poliki, poliki, paso a paso. Poliki, poliki, pues en ese autoconocimiento que hablábamos antes, has dicho que una parte muy importante de tu evolución ha sido trabajar en tu propio autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo? Porque estás hablando de, en las transformaciones empresariales también partes de ese autoconocimiento. Primero hacer un análisis, un diagnóstico para realmente entender dónde estás. Para alguien que tenga o no tenga una empresa, pero para alguien que quiera potenciar ese autoconocimiento personal, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Cómo, para empezar, estoy pensando en alguien que nunca haya oído la palabra, que nunca haya hecho ningún ejercicio de autoconocimiento y de repente aparece Loida y habla de eso. Y dice, oye, pues tengo curiosidad por autoconocerme un poco, ¿no? Que vivo conmigo muchos años y a lo mejor no me conozco muy bien. Loida, te has ido, a ver si vuelve ahora. La pregunta no estaba mal, ¿no? Ahora. Perdóname, no sé qué ha pasado. Mira, Javier, no tengo una recomendación. Vale. No tengo una recomendación específica. Lo que pongo en reflexión es que si tú, persona que nos estás escuchando, tienes la necesidad, sientes que puedes hacer, sientes que necesitas buscar algo más, que necesitas llenar algún vacío, que quieres saber quién eres. Si ya lo sabes, pues no hace falta. Si consideras que te autoconoces, pues no hace falta. Si dices, ¿y para qué quiero autoconocerme? Bueno, pues es que igual no quieres autoconocerte. Yo no recomiendo que una persona se autoconozca. Yo hablo de las bondades que tiene el trabajo de introspección. Pero también reconozco, Javier, porque a mí me ha costado mucho, que es muy complicado mirarse al espejo interior. Que mirarte al espejo todos los días puede ser más o menos fácil, Javier. Pero mirarte a tu espejo interior y enfrentarte a tus miedos, a tus luchas, pero también a tus fortalezas, esto no es nada fácil. Entonces, no me atrevo a dar ninguna recomendación para dar ese paso. No es fácil porque nos da miedo y también quizá por el ego. ¿Puede ser o no? Claro, por supuesto que por el ego, por supuesto que por los egos, por los que dirán, porque vivimos acostumbrados a funcionar de una manera y los cambios nos aterran a todos, porque cambiar hábitos o costumbres nuestras nos parece que si ya funciona, ¿para qué? Si ya me funciona bien. Entonces, yo sí que abogo por que el paso de un jefe a un líder, desde mi visión y mi teoría, pasa por un trabajo de autoconocimiento y de introspección. No puedes ser un líder, seguirás siendo jefe si no te has hecho un trabajo de autoconocimiento. Para mí ese es el paso de la jefatura al liderazgo, pero esto es solo mi opinión, Javier. Porque la he vivido y porque he entendido
que hoy, conociéndome a mí misma, viendo mis miedos, mis áreas, mis grandes fortalezas y mis grandes áreas de mejora, yo puedo crecer como persona y puedo crecer como profesional y puedo hacer crecer a mi entorno y a los 2 preciosos hijos que tengo y a mi proyecto personal y a mi proyecto de vida. Pero esta es mi opinión, esto es lo que creo yo. O sea, te tiene que Así resonar. cada uno coge lo que, claro, Claro, cada uno coge lo que le encaja y mete en su mochila, como dice Fernando, lo que en ese momento le resuena. Y hay 3 palabras que tú también dices, que son la de prudencia, coraje y humildad. Lo relacionas con el mundo de la venta, pero al final son valores también que se extrapolan a cualquier ámbito de la vida, ¿no? sí, lo relaciono en el capítulo precisamente que hablamos de los vendedores de pólizas de seguros. Pero bueno, para mí la prudencia es un grado y como ves, es que yo en este aspecto, mira, puedo ser muy persuasiva y muy agresiva cuando entiendo que mi interlocutor está alineado conmigo. Pero si la persona que te está escuchando, con quien interactúas, con quien vives, con quien te relacionas, está en otra onda, está en otra sintonía, o hay un buen rapport, que esto es muy penelero, o es muy difícil alinearte. Por eso yo abogo por la prudencia. En la venta, en la empresa y en la vida, o te alineas con quien estás, o si no te alineas, o sea, yo no quiero forzar a nadie ni a que cree lo que yo creo, ni que, o sea, si no, yo abogo por la libertad, Javier. Entonces, por eso digo que la prudencia, pues para mí es importantísimo. El coraje, pues yo creo que sin coraje, sin osadía, pues no hay ese punto de atreverte, de apostar, y creo que el coraje es un factor fundamental. Y bueno, para mí la humildad, tampoco tengo muy claro cuál es el concepto de humildad, porque a veces uno se autodefine como humilde y te están viendo como no humilde. Entonces, Ya. a mí definirme como algo, soy humilde, soy honesta, soy prudente, soy... Mira, yo lo que intento, ¿sabes, Javier? Es ser coherente conmigo misma. Esto es lo que intento. Y con mis principios. Y mirarme al espejo físico y al espejo interior y decir, Loida, hoy bien, Loida, mañana podrás mejorar en esto. Y sentirme satisfecha conmigo misma. Y no siempre lo consigo, Javier. Y cuando no lo consigo digo, hostia, me tengo que trabajar en esta parte más. Y tengo que encontrarme en esto. ¿Y qué objetivos me marco? Y esto es el precioso camino de la vida, es esto. Para mí, marcarte unos objetivos, disfrutarlos cuando los consigues, Javier. Disfrutarlos. Y si te apetece, te marcas otros. Y si no te apetece, disfruta de la tierra que también tiene que estar en barbecho para ser más productiva luego. Que se nos olvida vivir el momento presente, Javier, se nos olvida. Y estamos centrifugados en un futuro que no llega o anclados en aquel pasado que tampoco va a venir. Así que Pregunta, ánimo pregunta por aquí. a vivir Sí, el presente. Perdona. perdona. Pregunta por aquí Carla. Yo creo que lo has respondido antes, pero bueno, por trasladarte la pregunta que nos ha hecho, ¿no? Carla Patricia Rivas dice, en ese proceso tan duro que te tocó afrontar, claro, la pregunta viene de antes, pero dice, ¿hubo algún momento en particular en el que te veniste abajo emocionalmente con deseos de abandonar y cómo lo superaste? Sí, 1000 veces, Carla. 1000. O sea, claro que me vino, no quería ir a trabajar, Carla, y muchas gracias por tu pregunta. Yo no me atrevía, o sea, tenía miedo a salir de casa, la secreta me esperaba afuera. Lloraba, y me maquillaba y se me caía todo por todos los lados. Pero todos los días iba, pero todos los días no quería ir, Carla. O sea, todos los días tenía esa lucha interna conmigo misma, pero había ese motor interno, esas personas que estaban allí, ese coraje, esa componente ADN, que no sé si se hereda, si se tiene, chica, no lo sé. Yo no lo sé, Carla, pero sé que he llorado mucho, sé que he tenido mucho miedo, sé que los secretas esperaban y yo no quería salir porque tenía una cara encima de haber llorado, pero sé que cuando atravesaba esos portones verdes me tenían que parar porque iba y quería hablar con ellos y decirles fuera de aquí y sí, Carla, claro que sí he tenido esos momentos, los he tenido profesionales, los he tenido personales cuando perdí a mi padre
en el hospital horas y horas y días durante 7 años. Sí, Carla, claro que sí. Y esos somos los seres humanos. Esa es nuestra capacidad de resiliencia, el llorar, el sufrir, el caerte y el volverte a levantar. Y te digo una cosa, Carla, yo me levanto siempre. Y cuando estoy caída y digo, hostia, ¿qué día está el gris? El día está muy gris. Pero en algún momento digo, no, vale, voy a seguir avanzando. Vale, seguiré llorando un rato. Pero en algún momento estoy segura que aparecerá el sol. Pero también hay que darse permiso para llorar, para darte tu tiempo, hay que darnos permiso también, Carla. No sé si Mira, respondo. qué bueno. Pregunta Rufino Loida, ¿crees que la credibilidad e integridad son partes principales que se debe dejar de discriminar por sesgos como la edad, ya que la creatividad y el talento no conocen de sesgos? Absolutamente. Rufino, qué nombre más bonito. Me encanta tu nombre, porque además me encanta la canción de Rufino de Luz Casal, que es mi cantante favorita. Claro que no, por supuesto. El talento está en los grandes mentores. Ahí es donde está el talento, ahí es donde está la creatividad. En las personas con experiencia, que no tiene que venir por la edad. A veces hay experiencia, mucha experiencia, con poca edad o con no muchos años. Y hay personas que pueden tener mucha edad con un gran background, con mucha experiencia, creatividad, y no hay que perderla. Al contrario, hay que fomentarla, retenerla y reconocerla. Ahí es, Rufino, cuando yo hablo de fortalecer vínculos en las organizaciones. Organizacionales, importantísimo, emocionales, y creo que un vínculo que tú ahora mismo estás necesitando, Rufino, porque haces mención de él, el vínculo del reconocimiento, de la buena labor que seguramente has hecho en tu vida profesional, en tu vida personal o estás haciendo en este momento. Y lo necesitamos todos los seres humanos, Rufino, que se nos reconozca. Mira, preguntan también por aquí, Loida, muchos emprendedores comienzan de la nada sin un respaldo económico como tal vez tú tuviste y otros. ¿Qué consejo darías a estos emprendedores que surgen solo con buenos sueños y una excelente idea o producto o servicio? ¿Cómo se llama esta persona, por favor? Es que pone desarrollo humano disruptivo, perdona que no le haya nombrado, pone Profundiz, consultoría analítica, desarrollo humano disruptivo. Bueno, pues encantada, no sé cómo te llamas, pero a mí me respaldó parte económica. Bueno, mi padre vino de la nada y yo pude estudiar. Cogí un proyecto de intraemprendimiento ya en su empresa, pero te aseguro que las pasé canutas, porque en la crisis del 2008 me quedé sin nada y tuve que organizar muy bien lo que tenía con mis hermanos, con mi padre ya en este mundo, y saber gestionar muy bien los pocos recursos que nos quedaban para no quedarnos, bueno, pues efectivamente, más que con la ilusión. Creo que hay fórmulas para esas ideas, que una vez que esa idea la hemos visto materializada con su plan de viabilidad, creo que en este país estamos muy acostumbrados al tipo de financiación bancaria que, como hemos visto, pues da de sí lo que da de sí. Y cuando las empresas necesitamos ayudas, que a mí me pasó, ya no había ningún tipo de financiación bancaria y lo poco que teníamos tuvimos que avalarlo hasta las cejas, hasta las pestañas y, en fin, reinventarme totalmente, pero totalmente. Hay varias fórmulas de financiación. Tenemos el crowdfunding, tenemos business angels, tenemos otras fórmulas de que esa idea y ese sueño, si realmente es viable, a la persona que está haciendo la pregunta. Roberto se llama, sí. Roberto. Gracias, Roberto, por identificarte. Muchas gracias. Es más fácil para mí poder dirigirme con tu nombre. Pues, Roberto, hay fórmulas de buscar esa financiación que no es bancaria y alternativa para cumplir ese sueño, esa idea de emprendimiento, esa oportunidad en el mercado. Pero vamos a hacer un plan de viabilidad de esa empresa, aunque sea intuitivo, con un canvas de Alexander Osterwalder, y hacer un buen plan, luego si hay viabilidad, un buen business plan, y buscar otras fuentes de financiación, que no sean las bancarias. Y no es fácil, claro que no es fácil. Y muchos proyectos son fallidos y a veces no hay recursos para materializar todas las ideas,
Pero yo creo en el trabajo tenaz, creo en el trabajo constante y creo que puede no salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y yo he cerrado 2 empresas, Roberto. He cerrado 2 y 2 centros productivos. Y hoy tengo 3 negocios puestos en marcha. En Estados Unidos solo a los empresarios que fracasamos, que cuánto cuesta decir la palabra he fracasado. Pero cuando fracasas es cuando tienes la oportunidad de volverte a levantar, no a través de los triunfos. Los triunfos están muy bien, son impulsos, pero del fracaso es de donde más se aprende. Así que entiendo muy bien tu pregunta y entiendo que mi respuesta es trabajo, reinvención, marca la diferencia, busca alternativas, busca fórmulas para conseguir tu objetivo. Y si no sale la primera, lucha hasta que hay un tope, haz lo máximo que puedas hacer. Libro que creo ya por tiempo que estamos para recomendar. Justo. Y Roberto, Carla y Rufino, que no me quiero olvidar de ti, gracias, porque yo no os veo en pantalla, os tiene Javier. Un libro que os recomiendo, precisamente hablando de esto, de haz lo máximo que puedas hacer. Cuarto Acuerdo Tolteca, del doctor Miguel Ángel Ruiz. Es un libro de fácil lectura, a mí me ha acompañado muchísimo en mi vida, me acompaña, lo tengo todo roto. El otro día le hice unas fotos para mandárselo a Javier y a Fernando y me di cuenta de lo subrayado que lo tengo. Los 4 acuerdos toltecas, uno de ellos dice, Roberto, haz lo máximo que puedas hacer y a partir de ahí, stop, no more. Entonces, lucha por tus sueños, pero lucha hasta un punto en el que haya viabilidad. Sigue trabajando con tu empresa. Y hubo un momento en el que tuve que cerrar Colchón Laxi y reinventar una nueva fórmula para sacarla adelante. Y si hoy te metes en la página web de Colchón Laxi, verás que está totalmente reinventada y sigue viva después de 54 años. Pero dejé de fabricar yo y tuve que buscar otra fórmula porque mis costes ya no daban. Lo dejo ahí, os lo dejo ahí. Pues como sabes, siempre terminamos siendo Loida, en este caso, la que os pregunta a vosotros. Ha estado respondiendo algunas de, mis preguntas y también las vuestras. Ahora os va a lanzar ella una pregunta para invitaros a la reflexión a través de esa pregunta. ¿Qué pregunta te gustaría hacer a la gente que nos acompaña hoy? Bueno, yo ya te he dicho que tendría muchas preguntas que hacer y a mí me encantaría ahora mismo poder ver, por eso tenemos que hacer presenciales. Javier Ya te digo. y Fernando Robles, más allá de la marca personal, tiene que empezar a ser un evento, y estoy segura que vuestra audiencia, eventos presenciales, para ver la cara de Rufino, para ver la cara de Carla, para ver la cara de Roberto y para ver esta historia de Rufino. ¿Por qué Rufino hace una pregunta de este tipo? Si lo tuviera delante seguramente tuviera ya muchas respuestas. Indaguemos en las personas viéndonos las caras y dejando ya estas pantallas que estarán ahí gracias a la digitalización. Así que me surgen muchas preguntas, Javier, pero una pregunta porque la... ¡Ey! Se nos ha ido. Ahora lo que va a hacer Loida es lanzaros una pregunta que va a llevar un premio vinculadas a esa pregunta. Mira, ya está por aquí. La pregunta, sí, perdona, que se ha cortado. Perdonadme. La pregunta, pero cuenta con que va vinculada, Javier. Ahora, primero la pregunta, les he dicho que hay un premio, pero no les he dicho nada más. Perdón. La pregunta, mirad, la pregunta es para reflexionar, ¿eh? Chicos, chicas, hombres y mujeres valientes, que no teméis al cambio y que tenemos miedo. O sea, estamos todos aquí metidos en esta historia. La pregunta es para que reflexionemos. La pregunta es para que le demos un poco de vueltas y saquemos, bueno, ¿estás satisfecho, satisfecha contigo misma? Fíjate, ¿estamos satisfechos? Que también me la hago yo. ¿Estamos satisfechos o satisfechas con nosotros mismos? Y si pudiéramos cambiar algo, ¿qué es lo primero que cambiarías? ¿En qué pondrías foco? ¿En qué tengo que poner foco? ¿En qué tenemos que poner foco, Javier?
Esta es Qué la chulo. pregunta que lanzo a reflexión. Pues es una pregunta, decíamos que iba vinculada a un premio y es que lo que vais a ver ahora en el chat en este caso, dependiendo de lo que estéis viendo en YouTube, en LinkedIn, pero vais a ver un link a una publicación que acabamos de crear en LinkedIn con precisamente esta pregunta. Y es que a la respuesta, pues que genere más debate, más interacción, más reflexiones, Loida le va a hacer un regalo chulísimo. ¿Qué premio le podemos dar a esa persona, Loida? Yo hoy el mayor regalo que puedo dar a una persona es algo que me ha costado mucho hacer porque no soy escritora. Soy empresaria, soy conferenciante, soy mentora ejecutiva, pero soy autora, no escritora. Pero para mí escribir Gladiador o Esclavo, tú decides, ha sido un trabajo personal, un enriquecimiento, un homenaje a don Carlos, el gladiador por excelencia. Así que hoy es uno de los mejores regalos que yo puedo hacer. Está disponible Qué chulo. en todas las plataformas, también hay que decirlo, y en todas las librerías, pero este lo vamos a regalar. Pues os animamos a que si no ganéis el premio, ¿lo tienes? Enséñalo. Déjame. Hombre, claro, os animamos a que si os quedáis con ganas y no ganáis el premio, pues que lo compréis, lógicamente. Y también ahora vamos a preguntarte, Loida, ¿dónde podemos saber de ti? ¿Dónde podemos seguirte? Mira qué chulo. Acércalo, que se vea mejor. Además, como está con mi cara, yo creo que Te no os reconoce. no os vais Chulísimo. a confundir. Gladiador o esclavo, tú decides. Que no es la pregunta para reflexionar, ¿eh? Porque esta es otra historia. Es otra cosa. Esto es otra película. La pregunta es, ¿estás satisfecha contigo misma? ¿Lo estoy yo? ¿Lo estás tú, Javier? ¿Lo está Fernando? ¿Y si es así o no es así? ¿Y si pudieras cambiar algo de tu vida, de tu espacio, de tu entorno? ¿Qué es lo primero que tú harías, Javier? Pues os invitamos a que respondáis a la pregunta que nos ha lanzado Loida, etiquetadla a ella, que seguro que le hace ilusión leerlo en LinkedIn, y también para que nosotros os podamos encontrar, poner el hashtag de más allá de la marca personal, porque si no, dentro de las millones de publicaciones que hay, nos podemos encontrar. Así que os invitamos a que respondáis o creéis vuestra propia publicación, etiquetar a Loida, que seguro que le hace ilusión, y poner nuestro hashtag. Pues Loida, millones de gracias. Ha sido un gustazo compartir contigo este rato de vivencias, de experiencias, de retos, de éxitos, fracasos, aciertos, errores y sobre todo muchos aprendizajes. Y como siempre decimos también muchísima inspiración la que nos has regalado desde la mayor de las generosidades, que es compartir tu tiempo y tu experiencia. Así que muchísimas gracias. Gracias, Javier Millán, gracias a Fernando Robles, gracias a vosotros por este tiempo, estas 180 personas que me decíais hoy, grandes profesionales, grandes personas, grandes historias que estáis entrevistando, algunas de ellas muy amplias. Me encantaría que esto pudiéramos hacerlo presencial y todos los que estamos pasando por más allá de la marca personal, deberíamos reunirnos. Esto debería ser un objetivo, deberíamos reunirnos con audiencia. Nos encantaría. Octubre, en un evento que pudiéramos organizar para poder compartir y para poder todos este conocimiento, este aprendizaje y este valor que yo creo que es eso, es este compartir, ¿no? Muchas gracias. Ojalá. No sé si me decías dónde no me pueden encontrar. ¿Dónde pueden seguirte, justo? ¿Dónde pueden estar al corriente de tus movimientos? En todas las redes. Tengo una community manager extraordinaria que siempre está ahí pendiente. Como Loida Primo, me encontráis en todas las redes, en LinkedIn, en Instagram, en Face, en Twitter y en un canal de YouTube que también tengo propio, Loida Primo, como suena. Como tu nombre, pues os invitamos a que la sigáis. Si no ganáis el premio, os invitamos a que también compréis el libro, que seguro que os lleváis muchas de las cosas que nos ha contado Loida. Os invitamos, como digo, a que la sigáis por sus aventuras. Y ya, pues también muchísimas gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado con vuestra atención, vuestros comentarios y vuestras preguntas. Os dejamos ya descansar. Mañana estaremos 3 horitas antes hablando con un montañero de más de 80 años que acaba de volver del Himalaya. ¡Ostras! Bueno, salúdale de mi parte y reconoce su gran trabajo de mi parte, por favor.
Un abrazo muy fuerte, que paséis muy buena tarde. Aguanta un segundín, que cierro por aquí y me despido ahora de ti, Loida. Que Gracias. paséis muy buena tarde. Un beso Chao. muy fuerte a todos y muy buena tarde. Agur.